mejor ahorro más cerrando mi grifo del agua cuando toca o apagando la luz que corresponde, que empezando ya a implementar tecnologías en casa. Por ejemplo, las instalaciones de microinversores se utilizan mucho en viviendas que tienen difícil acceso a la red. Yo lo que no quiero es, no te digo que sería lo más interesante el decir, oye, que a mí me paguen esto antes de incluso hacer yo la inversión, Claro. que sería lo más lógico, digamos, pero si no es así, no puede ser que yo tarde 3 años en recibir el dinero que he puesto. ¿Y qué es lo bueno? Que yo a ti te cojo y te digo, oye, mira, yo he hablado con estas empresas que lo generan, compran cada certificado, está en torno a unos 120, 140 euros. Entonces yo a ti te cojo y te digo, oye, que mira, que con lo que has generado, te estoy diciendo que a lo mejor te van a dar 4.000 euros. Hola, bienvenidos a todos a este segundo podcast de Mamas Way. Hoy vamos a hablar de energías renovables. Entonces, tenemos aquí a un ingeniero industrial que ya está en el sector trabajando. Sí. Así que nada, preséntate. Yo soy Diego Sáez, tengo 29 años y, como bien os ha dicho Raquel, soy ingeniero industrial. Llevo los 2 últimos años trabajando en el sector de las energías renovables y bueno, pues vamos a ver un poquito este tema que comentas, que pues es actualidad y tenemos que ponernos con ello al día. Sí, claro, y más ahora que ahora toda la culpa de todas las tragedias las tiene el cambio Cambio climático. climático. Bueno, te diré, yo me he estado Documentando. documentando en internet y te digo, a las 3-4 horas he acabado con la cabeza hecha un bombo y he dicho, ya cierro, digo, voy a hacer un podcast asimilable y ya seguro que Diego lo hace todo el Final. contenido que todo el mundo lo entienda, muy sencillo, porque en algunas cosas es complejo. Si no entiendes un poco de tecnología y de electrónica, es un poco complejo. Final es un tema que efectivamente es muy denso y de hecho, mira, yo creo que el principal problema que estamos teniendo un poco con esto es el mismo que te ha podido pasar a ti, que queremos implementar todo tan rápido y entender todo esto tan rápido que es muy complejo. Al final son tecnologías sencillas, pero que tienen un mundo detrás y que al final pues hay que tener muy, muy, muy presente que son cosas comunes, como puede ser pues la luz solar, el agua, de todas las que sacamos energía, pero que hay que tener un conocimiento técnico sobre ello. No, sí, ya te digo, yo cuando ya llevaba un tiempo, digo, cierro internet, cierro todo, digo, y ya que salga el podcast como tenga que salir. Bien, seguro. Bueno, yo creo que lo primero para empezar es qué es una energía renovable. Presentar un poco esas energías, ¿no? Hay que tener... Parece muy sencillo, ¿no? Como que todos tenemos un concepto en la cabeza de una energía renovable, es una energía limpia, que no contamina y que tiene unos matices, pero bueno, al final la definición básica de una energía renovable es esa, que la fuente de producción, digamos, se genera o se renueva más rápido de lo que nosotros lo podemos llegar a consumir. Pues como podemos conocer todo, pues la energía solar, la energía eólica, al final vienen de fuentes como es la luz solar, como es el aire, como es el agua en la energía maremotriz o la energía hidráulica, que son fuentes de energía inagotables. A comparación de las clásicas que tenemos, como son los combustibles fósiles, que son reservas de energía que tardan miles y millones de años en generarse. Al final es descomposición de diferentes cuerpos y seres en la Tierra que tardan con unas presiones, unas temperaturas determinadas, que tardan años en descomponerse para que nosotros lo podamos utilizar como el petróleo, como el gas natural. Entonces, ese es el concepto, digamos, básico de lo que es una energía renovable. Luego ahí ya entramos en energías limpias, energías que contaminan más o menos, que dentro del ámbito de las energías renovables también las hay. Bueno, entonces, por ejemplo, las energías limpias, ¿cuáles serían? Claro, al final energías limpias nosotros hablamos de energías que no contaminan a la hora de su producción y de su uso. Entonces, por ejemplo, el caso de la energía nuclear es un caso que sobre todo genera mucha controversia, porque la energía nuclear es una energía limpia. La energía nuclear no genera más residuo que el residuo nuclear posterior, pero es verdad que a todos nos choca un poco la energía nuclear. Uy, nosotros al final estamos acostumbrados a ver centrales nucleares de las que sale mucho humo de esos tubos enormes, pero esas nubes son vapor de agua. Al final, el agua que se está fusionando se está condensando y evaporando en el núcleo. Al final, ese tipo de energías nosotros no las consideramos renovables
pero podrían determinarse perfectamente, puesto que al final proceden de... La fuente en este caso es el uranio, y nosotros reservas de uranio tenemos muchísimas, pero no se le llega a considerar energía renovable porque no cumple exactamente ese patrón de, no, es que la fuente de energía que la genera no se renueva tan rápido como nosotros la consumimos. Pero dentro del estándar que tenemos marcado de las energías renovables son energías limpias que no contaminan, lo cubre completamente. Lo cubre más, por ejemplo, que el uso de biogases o biofueles. Esos bios de delante proceden de, oye, que proceden de unas cosas limpias, digamos, pero al final no dejamos de quemarlos y también contaminan. Claro, En menor medida, producen CO2. claro, al final, en menor medida, efectivamente, que lo que puede ser que nosotros quememos gasoil, pero contaminan igual. Y eso sí que se considera una energía renovable. Entonces, ahí hay un poco de un fino hilo de, bueno, energías renovables, este concepto. No quiere decir que sea una energía totalmente limpia, no quiere decir, pero obviamente menos que los combustibles fósiles contaminan, eso está claro. Claro, yo lo que estaba mirando en las centrales de biomasa, que es Ujú. lo que tú dices, se queman, Claro. productos Sí, procedentes biológicos, biológicos, procedentes efectivamente. de la naturaleza, pues de la poda, Ujú. incluso de animales Sí, muertos, sí, al final no deja de ser... de orines, de heces, de todo esto, del ganado. Claro, esas centrales tienen que tener filtros porque efectivamente, como dices tú, ahí cuando es por combustión, es decir, se quema, porque luego también las hay de químicas, o sea que por procesos Ujú. químicos Sí, eso se descompone y los gases que producen, de ahí es de donde luego sacan la energía limpia, pero efectivamente. evidentemente no dejan de contaminar y entonces tienen que poner unos filtros muy potentes, que hay diferentes tipos de filtros, para que todo ese vapor que sale y demás, que saldría contaminado, Ujú. no contamine. Claro. Sí, no sé si me lo No, estoy no, no, explicando bien, está perfecto. La investigación ha sido perfecta. porque claro. No, al final, por ejemplo, dentro de eso, lo que hablamos un poco al inicio, es esa tecnología que tiene detrás todas este tipo de energías, son las que implican también pues el alto precio que pueden tener en el inicio, en el arranque, porque dependes mucho de estas cosas. Al final, el tema de la biomasa, pues, por ejemplo, claro, no todo te sirve, o no todo sin tratar te sirve. Al final nosotros tenemos muchos residuos en casa que se pueden utilizar como biomasa, pero que necesitan un tratado, porque al final pieles de frutas o de diferentes alimentos nos sirven, pero contienen mucha cantidad de agua, que a la hora de quemarlo, lógicamente, nos hace perder mucho Sí, el valor grado de energético. humedad Claro, que he visto entonces yo. esos materiales nosotros los tendremos que tratar. Y tratarlos para que luego nos los podamos utilizar para generar energía ya nos genera un coste. Entonces, ese coste inicial de muchas de las energías renovables es un pequeño hándicap que tiene en ese aspecto. Pero bueno, al final la parte que luego nos proporciona, pues equilibra mucho la balanza. Bueno, yo Ujú. para empezar, qué paleta he sonado. Para empezar, pues voy a enumerar las que yo he encontrado y dime si son estas las energías renovables Ujú. que realmente hay. Yo he encontrado la energía eólica, que es a través del viento, Sí. la mareomotriz, que es por las corrientes marinas, la solar, que es por la luz solar, la hidroeléctrica, que es el agua La acumulación de embalsada, agua. la geotérmica, que es el calor del interior de la Tierra, Ujú. que esa ya hablaremos también, porque estuve viendo el otro día un documental y también eso de no renovable hay que verlo entre comillas también, ¿eh? Y la biomasa, que es de la que hemos estado hablando ahora y que dejaremos para después. Vale. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, la mareomotriz, la geotérmica y la biomasa son no son las más habituales de las Sí, que al se hablan. final es uno de los principales problemas que tienen normalmente estas energías es normalmente la geografía a la hora de Sí, instaurarlas en cualquier sitio. Al final, nosotros, por ejemplo, aquí en Madrid, pues hombre, una central de mareomotriz lo tenemos complicado, pues como que sin no. tener costa, ¿no? Entonces, es uno de los pequeños problemas que nos podemos encontrar, de la Ahí, problemática que nos podemos encontrar, de igual que un país como nosotros, como España, tenemos muchas horas de sol y la energía solar, pues es primordial,
pues tenemos otros pequeños handicaps en ese aspecto en el que no podemos encontrarlas. Por eso, pues normalmente la maremotriz, la energía geotérmica, pues sí, al final Bueno, ahí es útil tampoco, en... porque somos una península, Claro, tenemos muchos kilómetros es de cierto costa. que es más útil en todos lados, pero por ejemplo, los países nórdicos, la geotermia es muy utilizada, porque al final se dan unas condiciones muy, muy buenas para Hay su muchos utilización. volcanes. Claro, entonces es muy diferente en diferentes aspectos dependiendo de qué zona me sitúe, tengo más facilidad para unas energías que para otras. Vale. Entonces, las que yo he encontrado son las que son, ¿no? Efectivamente, hay muchas cosas ahora que empiezas a combinar ese tipo de energías. Por ejemplo, hay muchas zonas en las que se están empezando a implementar paneles en líneas de flotación en mareas, de modo que tú tienes tu panel solar encima de la zona de agua donde haya corrientes marinas y debajo tengo mi turbina para generar la mareomotriz. Entonces, pues bueno, hago esa mezcla y ya puedo tirar de las dos. También podrías hacerlo con energías solares y eólicas, poner paneles que puedan estar en zonas elevadas. Al final esa combinación es lo que, bueno, empiezas a mezclar un poco de modo también para acumular recursos en una zona más pequeña y no tener que estar un poco distribuyendo por diferentes zonas. Pero sí, las principales son las que has enumerado. Pues yo creo que estos últimos datos que nos has dado, yo creo que a muchos nos va a venir de nuevas, porque yo no he visto, por ejemplo, lo que tú comentas, poner placas solares Mm. sobre la superficie del mar y entonces ahí genero por dos fuentes Eso es. diferentes Utilizando y una misma zona, digamos, que al final claro, también es otro de los temas que claro. muchas de las veces, ahora que estamos viendo pues muchos huertos eólicos, muchos huertos solares, ocupas grandes masas de espacio y poder reutilizar, digamos, estas zonas para utilizar más de una energía, pues hombre, también se agradece. Vale, pues vamos a empezar por la primera. Yo creo que las células fotovoltaicas, ¿no? Las comúnmente llamadas Las placas placas solares, solares, efectivamente. las de toda la vida. Entonces, yo por ejemplo, imagínate, soy una tía, una señora ya, que digo, pues yo quiero implementar, voy a poner placas solares porque me quiero ahorrar en el recibo de la luz, que esto es muy caro, y quiero ver cómo lo puedo implementar en mi casa. Claro, yo vivo en un piso, con lo cual sería en un bloque. Y claro, en Ujú. un bloque a lo mejor es más Más complicado, complejo, sí. más complejo. Pero imagínate que yo vivo en un chalecito adosado y tengo disponible pues paredes y tejado. Ujú. Entonces, yo llamo a una empresa y ¿qué es lo que tengo que buscar? O sea, ¿qué es lo que tengo que implementar? Por ejemplo, imagínate que mi casa tiene 90 metros, Ujú. ¿vale? 120 metros y tengo pues contratados con 5 con algo kilovatios, creo que es, Sí, que cinco va coma de 3 y siete pico sí, una cosa así. a 5 y pico y luego ya Ujú. pasa de 5 y Normalmente, pico, pasa a sí, 7. tienes saldos más, normalmente pues, para viviendas muy grandes o que tengan consumos, incluso en los consumos trifásicos, que al final pues las potencias tienen que ser más altas. Sí, normalmente es 3,3, 5,7, 7 con algo, hasta 14 con uno Yo suele creo que haber. el 5 con Eh, 7 y el 7 con algo es lo más Normalmente en habitual. viviendas pues como las que vivimos nosotros, en torno a los 3 y pico, 5 y pico, ahí es donde está la gran mayoría. Nos vamos a mover ahí porque yo creo que la gran Sí, o mayoría de la sea, población sí, nos movemos en esa franja. sí. Entonces, como esto se va a hacer para gente Para la gente de a pie, ¿no? de Del a día a pie, día. pues vamos a empezar por esas características. Entonces, yo llamo a una empresa y ¿qué es lo que me interesa? O sea, que para que la gente que nos está viendo Ujú. más o menos se haga una idea de qué le interesa y qué le conviene pedir, qué tecnología, Sí. qué dispositivos y cuáles son mejores, peores, cómo aumenta el precio, cómo disminuye y qué es lo que más le interesa, porque claro, antes cuando esto se sacó, lo de vertir a la Sí, red devolver. pública estaba muy bien porque te lo pagaban, pero es que ahora cuando hay sobrecarga incluso te pueden penalizar, que esa es otra. Entonces, quiero que nos expliques un poco. Bien. No, me has Sí, entendido sí, bien, sí, sí. perfectamente. Perfectamente. A ver, de primeras, lo primero que tiene que ver siempre la gente es las energías, en este caso energías renovables, el ahorro y demás.
¿Lo podemos implementar en todas las casas? Sí, pero también hay que valorar si nos compensa presentarlo en todas las casas o no. Es decir, y esto te lo digo trabajando en empresas instaladoras de energías renovables, ¿no? Lo primero que tenemos que hacernos a la idea a todo el mundo es que la mejor manera de ahorrar es valorar bien nuestros hábitos de consumo. Antes de empezar a entrar en, oye, yo puedo ahorrar instalando placas. Tienes que pensar que esas placas tienen un coste inicial, que tienen un mantenimiento y a lo mejor ahorro más cerrando mi grifo del agua cuando toca o apagando la luz que corresponde que empezando ya a implementar tecnologías en casa. Dentro de eso, obviamente, no cabe la menor duda que, oye, si yo puedo instalar en mi cubierta paneles solares, efectivamente, para adelante con ello, porque obviamente te va a bajar la factura, que principalmente es lo que más buscamos. O sea, al final, en la situación en la que estamos a día de hoy, muy poca gente dentro de todo lo que somos, su principal arma para instalar esto es el medio ambiente. Principalmente es la cartera y luego ya todos nos paramos a pensar, oye, y además estamos echándole un cable al mundo que nos está dando ya avisos de bajar un poco el ritmo. Y en referencia a lo que tú estás diciendo, yo he estado mirando algunos reportajes y demás, y decía un especialista que, claro, que en la franja horaria donde más luz del sol hay, es en la franja horaria donde menos se usa la electricidad. Es decir, que como tú bien dices, los hábitos a lo mejor los tenemos que cambiar un poco. Claro. Porque claro, nos despertamos a las 8 de la mañana para irnos a trabajar, pero ahí el sol todavía no ha levantado. La gran parte de horas del día en el que se produce no estás en casa, estás claro, en el trabajo. Claro, porque luego llegas a las 6 de la tarde, por ejemplo, en otoño o invierno, es de noche. No tienes producción. Entonces, mientras tú estás fuera de casa, que es cuando realmente esas placas están generando energía, resulta que tú no la estás gastando. Efectivamente. Con lo cual ahí entraríamos al detalle de las baterías. Uh-huh. Entonces, También. antes de entrar en eso, pues tenemos que, como tú bien has dicho, que claro, que a lo mejor si cambias ciertos hábitos, pues... Ese, desde luego, es el primer paso, digamos. El primer paso es decir... Aunque tengan las placas, claro, si cambias ciertos hábitos, incluso, es decir... Efectivamente, incluso claro. con eso, incluso cuando tú ya has implementado estas tecnologías, no está de más el decir, oye, que sí, que es verdad que yo ahora a lo mejor el consumo que tengo puedo estar más liberado porque parte lo estoy haciendo gratuitamente por la energía que estoy generando, pero bueno, tampoco está de más el decir, oye, pero que puedo bajarlo aún así y me va a salir mejor igual. Entonces, ese es el primer paso. Luego, una vez ya tengamos visto el decir, vale, mi consumo es este, sobre todo lo inicial es cuando tú vas a pedir una valoración de una instalación solar, que te hagan un buen estudio de, oye, que dimensionemos bien. Al final, lo que decimos, el principal problema que tiene esto es el coste inicial, porque es lo que nosotros nos va a marcar el decir, oye, ¿cuánto voy a tardar en amortizar esto con el ahorro que yo voy a generar? Si yo me lío aquí porque, oye, es que tengo una cubierta muy grande, pongo placas a tutiplén. Bueno, habrá que verlo, habrá que ver realmente qué consumo tenemos y ajustarnos a ello para que tampoco se nos desboque la valoración inicial y luego estemos 30 años hasta que amorticemos esta instalación, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, cuando nos piden una valoración de este tema, yo pido las facturas de un año de la casa, o normalmente nosotros, que muchas instalaciones son obras nuevas, más o menos haces una estimación de, vale, el consumo de... ¿Cuántos vais a vivir en casa? Una familia de 4. Ahora, por ejemplo, pues en chalés, como comentabas, a lo mejor que se empiecen a utilizar coches eléctricos, que se vaya a cargar un coche, que se vaya a utilizar, oye, que es que mira, voy a poner una máquina de aerotermia que voy a funcionar con energía eléctrica. Esos consumos se tienen que tener en cuenta para dimensionarlo bien. Y luego realmente al final es la tecnología que más ha avanzado, digamos, porque es muy sencilla de explicar. Es decir, yo a ti te voy a explicar como usuario, mira, te voy a poner unas placas que con la captación del sol van a hacer que tu factura de la luz reduzca. Tampoco vas a necesitar, no te voy a estar explicando, pues mira, son unas células que se activa por detrás un sistema eléctrico que se excita con la luz solar. A ti eso te da igual. A ti lo que te importa es decir, oye, vale, ¿cómo funciona esto de cara a, yo lo tengo aquí, ¿qué necesito? Vale, cosas que ¿cuántas placas hay que poner? Claro, al final ahora, dentro de todo esto, como decimos, es la tecnología de las que más se ha utilizado dentro de las renovables. Entonces, ha habido unos avances muy grandes. Al principio los paneles me generaban 300 vatios, 200 vatios. Ahora hay paneles que te generan medio kilovatio el solo. Entonces, en función del espacio que tenga y del consumo que tenga, es donde tengo que variar. Normalmente en viviendas como las nuestras,
En una vivienda unifamiliar, digamos, como pueda ser, o en un chalet, como decíamos, que es a lo mejor más visual que en una comunidad de propietarios, normalmente los consumos no van a ser más de 6 kilovatios, una cosa así. Una producción de 6 kilovatios te puede tranquilamente cubrir la demanda de la casa, sin ningún problema. Y estamos hablando que a lo mejor son 8 o 10 paneles. 8 o 10 paneles, pero ¿de cuántas? Normalmente los paneles de las células como tal que Eso, vienen, células, que no normalmente sabía los llamar. más comunes son paneles bicélula que se llaman de 144 células. O sea, al final tienes 288 minicélulas por panel. Pero normalmente esas tecnologías son básicamente todas son iguales, por así decirlo. Entonces, ¿eran cuántos paneles? Entre 8 y 10 paneles Entre 8 o 10 de lo paneles. que estamos habituados a ver, de panel rectangular. ¿Y eso en metros cuadrados cuánto más o Normalmente menos el ocupa? panel ronda unos 2 metros cuadrados, suele ser de 2 por 1 más o menos. Entonces necesitaríamos una superficie de... Ponle pues que se te vayan a lo mejor entre 10, 12, 14, 16 metros cuadrados. Vale, o sea... Y luego también la colocación de... Sí, al final lo más clave, digamos, en ese aspecto es la orientación. Nosotros cuanto mejor podamos ponerlo al sur, con menos desviación, al final esto en términos un poco más técnicos es el azimut que se llama, que es la desviación que tenemos respecto a la orientación sur. Si conseguimos un azimut cero, que es orientado totalmente al sur, pues es donde, digamos, más horas útiles vamos a tener en cuanto a la producción solar. Claro, porque en invierno y en otoño el número Las de horas horas solares solares y además se mueve el escasean. sol, no Claro, al sale final, por el mismo sitio. normalmente, pues también es ese pequeño hándicap que tienes de orientación. Al final, tu cubierta como es. Yo ojalá lo pudiese orientar al sur, sí o sí, pero luego a lo mejor de mi orientación al sur tengo la chimenea del vecino que me hace sombra, o tengo un árbol, o tengo. Que son cosas que están ahí y me pueden generar esos pequeños problemas. Entonces, lo bueno que tenemos es eso, al final el sol se mueve. Si tengo que hacer una instalación en la que, oye, voy a poner 10 paneles, pero voy a poner 5 con orientación al este y 5 con orientación al oeste, y así sé que en lo que es el movimiento solar, pues voy a tener producción durante todo el rato. A lo mejor no es tanta producción como si tuviese las 10 placas al sur, pero bueno, cubro todo el día esa producción. Entonces, esos aspectos, pues bueno, hay contra algunos que no podemos luchar. La orientación, por ejemplo, es uno de ellos, que es la que es. Vale, de entrada ya sabemos los paneles, la orientación. Ahora, ¿qué dispositivos necesitan esos paneles para optimizar? ¡Uh! Ya Se nos empieza el cae, se nos fantasma. cae. Para optimizar la energía que recogen las placas. Al final es muy cómodo porque lo que decimos es una de las más sencillas. Tú tienes tus paneles, tú tienes un inversor que colocarás en la zona de, pues, normalmente en los chalés, como estábamos comentando, pues es una sala técnica que tienes a lo mejor en el garaje o que tienes un cuarto específico para ello, en el que tienes que tirar un cable desde arriba, desde las placas, a ese inversor y de ahí a tu cuadro general. Entonces la instalación realmente es sencilla. O sea, no necesita He más. visto también en lo que he mirado que hay microinversores Sí, para optimizar que todas las placas generen, porque a lo mejor tienes una placa que le da un poco la sombra sí, y ese es. entonces ya te cambia el valor del Ahí resto de tienes dos, placas. claro, ahí tienes dos Pero se variantes, pueden digamos. recalentar a lo mejor. Claro, tienes dos variantes ahí que por un lado tienes optimizadores para las placas normales con un inversor normal, es decir, yo tengo un inversor central para todas las placas y si controlo un poco el tema de, mira, es que a estas placas sí que les pueden dar sombra, tengo unos valores que son unos aparatos que son los optimizadores que se colocan detrás de las placas que lo que hacen es atenuarme esos problemas de sombra. Al final, el mayor problema que tiene a la hora de esa instalación es que tú las placas las coses unas con otras. Entonces, al estar en serie esas placas, en el momento en el que a una de ellas le da sombra, me fastidia la producción de todas. Y ahí es donde entra el tema de, con un microinversor no te pasa, al final tu microinversor, cada placa genera lo que genera ella. Pasa por su microinversor y lo que me ha producido esa placa me lo manda directamente a mi red. Entonces no tengo ese problema de, oye, si esta placa no funciona, la de al lado no Lo tiene manda al problema. inversor. Claro, las que tienen su microinversor trabajan como digamos individualmente. Pero eso no te quita de que haya que poner un inversor, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú al O final, sea, teniendo microinversores, no te esos hace falta el hacen el trabajo, inversor. eso es, hacen el trabajo de lo que sería el inversor común en las otras. Entonces, realmente Pero aunque tú, tengas baterías, da igual. eso es aparte. Las baterías las vamos a dejar ahora Las dejamos aparte. aparcadas. Pero al final la diferencia sería que unas trabajan en conjunto y las de los microinversores trabajan individualmente, unas por sí mismas. Entonces te quitas ese problema de, oye, es que esta placa
está muy protegida porque al final están hechas para trabajar en la intemperie, pero no te cae de, oye, acá ha caído una granizada tremenda y ha habido una placa que tiene una muesca y ahora me genera menos. En el tema de los microinversores, pues bueno, esa placa se me ha quedado un poco más anulada, digamos. Pero si fuese una instalación común, sí que me puede generar algún problema de cara a la producción de todas las demás, salir cosidas todas en serie. Es como si yo hiciese un cortocircuito en un circuito cerrado. Entonces me puede generar ese problema. Sí que es verdad que la de los microinversores, pues al final tienes más gasto en el aspecto de que cada placa tiene su microinversor, luego puedes tener problemas con cada uno de los microinversores, en el otro lado tienes problema en el inversor y ya está. Ya. Tienes una cosa que solucionar. Aquí a lo mejor Aquí tienes se me tres pueden fastidiar, problemas. claro, 3 microinversores, pues joder, qué mala suerte, ¿no? Entonces, es un poco pues la balanza de, oye, ¿qué me interesa más? Por ejemplo, las instalaciones de microinversores se utilizan mucho en viviendas que tienen difícil acceso a la red. A lo mejor una casa en un campo perdida en el medio de la nada, interesa más tener microinversores por eso, porque al final no tengo nada con que esté conectado a la red directamente, como es el caso del inversor en las otras instalaciones. Claro, entonces si no tengo red pública, sí me interesa el microinversor. Es una solución más óptima, Y digamos. si no, un grupo electrógeno de, pues cuando me hace así Que me tire la de placa aquí. solar, por Efectivamente. lo Que no me, menos que no me deja juras. tener un poco ahí de combustible Efectivamente. y un generador de energía. Vale, muy bien, pues y eso ya hemos visto las placas, el inversor y eso ya va directamente a la red. Pero he visto que el inversor es porque las placas dan Corriente en continua corriente y nosotros continua trabajamos en casa con corriente y alterna. con corriente Eso alterna. es. Entonces, el inversor es para eso, para cambiar la corriente continua de las Eso es. placas a corriente alterna. Eso es. Vale, ¿y eso cómo se llama? Eso que nos has dicho tú, ¿cómo se El llama? que es... Vale. Entiendo. A ver, ahora mismo lo bueno que tienes, lo que decimos, al final, como es la energía, digamos, por la primordial en este aspecto. Así Mira, en para cifras que te un hagas. Sí, no, pero poco para que te hagas una idea, al final, más o menos, ¿sabes? la Lo que se energía está solar. moviendo en el mercado, La más o energía menos. solar, al final, es antes de ayer estuve leyendo la noticia Si del... puedes dar Sí, cifras. ahora te digo, es para poner un poco Claro, es que yo en le digo a la situación. gente lo que le van a explicar, lo que tiene que poner, cómo va Al eso, final que lo eso que va es lo tal, que pero hablamos. al final, claro, sí, El sí, precio a es mí el que que me hagan manda. mucho estudio, pero a mí El esto precio es cuánto el me va que, a el precio es costar. el que manda. No, lo que quería comentar es que, pues, leyendo hace nada, la Comisión Europea había sacado las cifras de los 6 primeros meses de este año y, por ejemplo, este año 2024, en los 6 primeros meses de 2024, se habían instalado 56 gigavatios de energía eléctrica, o sea, solar fotovoltaica, que era el año en el que más. O sea, es la energía que más se ha trabajado de siempre, por lo que te digo, porque es la más sencilla. Entonces, ¿eso aquí ha derivado? En que mucha gente ya es capaz de instalar placas fotovoltaicas. Tampoco hay que tener unos conocimientos súper avanzados para hacerlo. Sí que es verdad que obviamente siempre es interesante que te lo instale alguien titulado en ello, puesto que luego hay que ponerle en marcha esas instalaciones, hay que legalizar esas instalaciones y las tiene que legalizar alguien que las pueda legalizar. Entonces, eso al final es donde está el kit de la cuestión. Los paneles a día de hoy, cualquier persona que vaya a cualquier tienda de bricolaje, de cualquier un Bricomark, cualquier tienda de estas, va a ver que hay paneles desde 80 euros a 100 euros. La cosa está, los inversores sí que son más caros. Al final, los inversores van por potencia que tú instales. No es lo mismo que yo instale 4 kilovatios y tenga un inversor de 4 kilovatios a que instale 25 kilovatios y tenga que tener un inversor de 20 kilovatios. Ahí es donde está la tecnología. Inversores, muchísimas marcas. Los hay desde 1.000 euros a 5.000 euros en función de la potencia que tenga y de la marca que consideres trabajar con ella. Y luego, lo que te digo, la instalación depende muchísimo. A día de hoy ya hay guerra de precios por todo. Entonces tú puedes encontrar a alguien que te diga, no, yo esto por 500 euros te he instalado todo. Y a lo mejor te encuentras una empresa mucho más profesional que te diga, pues mira, yo te tengo que legalizar esto, tengo que hacer esto, te voy a hacer una buena soportación a la cubierta, que
no te sorprenderías de las veces que han venido ventoleras y nos hemos encontrado placas fotovoltaicas que han salido por los aires. Porque no, esto es muy sencillo, pero hay que tener muchas cosas en cuenta. Al final tú estás poniendo una placa a lo mejor con una inclinación de 30 grados que por detrás voy a estar soplando aire y que me puede hacer un efecto vela y como no esté bien anclado al suelo, me vuela y no dejan de ser 30 kilos de placa que están volando por el aire. Entonces, esas cosas es donde reside la parte importante económica. Una instalación así, que se No, te puedan y ir, perdona que te moleste, y si la anclas al suelo todavía, pero como la ancles a un tejado que se te vayan las tejas, que se vaya todo y y matas a alguien es y que tienes es, un que es así. disgusto. Entonces, ahí es donde entra un poco el dónde me quiero ahorrar yo, la instalación me la hace muy barata. A lo mejor eso hay que mirarlo bien y decir, oye, que esto tiene muchas cosas por detrás. Pero lo que decíamos, al final el global de una instalación así, que puedan ser 3.000 4.000 5.000 euros en ese ámbito, una instalación, digamos, por lo que decíamos, unos 4 o 5 kilovatios. Vale. Eso sin batería. A ver, con batería, explícanos lo de las A ver, el baterías. tema de las baterías es un poco lo que decíamos antes. Depende mucho del ámbito de consumo que tú tengas. Porque, Quieras por que no, ejemplo, para un chalet, para una casa en el campo, para tal, es, pues... claro, depende mucho de ese aspecto. ¿Por qué? Las baterías a día de hoy siguen siendo muy caras y son de esa parte, digamos, dentro de las energías renovables de... Queda muy bonito el decir, yo tengo una batería tal, pero las baterías, el proceso de creación de esas baterías contamina. Es así, son baterías de litio. eh, a día de hoy son la mejor tecnología que tenemos aquí, pero bueno, tienen el handicap que tienen. Sí, pero yo te lo comento porque, por ejemplo, imagínate que hay un apagón de la red pública y yo, aunque tenga placas solares, no voy a tener luz si Sí, no tengo baterías. claro, yo tengo unas baterías, perfecto. Pero es que esas baterías tampoco es que sean, quiero decir, tú puedes almacenar a lo mejor los módulos Porque normales de como baterías. decíamos, justo cuando están las horas que dan luz a las placas solares, Si yo no lo consumo, si yo no lo es consumo, una pena que eso se se pierda, pierde, pero efectivamente. si me lo guardan las baterías, es algo de lo que luego puedo tirar. El Entonces, principal... claro, yo no lo veo tan malo, pero a lo Sí, sí, mejor sí, es sí. desde mi No, no, perspectiva, a lo sí. mejor es porque yo soy demasiado pragmática y me estoy saltando el No, no, clima sí, por el la forro. teoría, la teoría es perfecta, ¿no? ¿No? Es decir, obviamente, si yo mi mayor producción solar empieza a las 12 de la mañana y yo a las 12 de la mañana estoy en el trabajo, esa energía la estoy perdiendo. Y pues es una pena perder esa energía. La puedo almacenar. Problema que tiene esto, las baterías a día de hoy son muy caras. Siguen siendo muy caras. Estamos hablando de que a lo mejor la instalación entera de 4 o 5 kilovatios me puede costar 5.000 euros y si le añado una batería de 5 kilovatios me cuesta otros 5.000 solo la batería, porque al final tengo módulos de batería que normalmente están en torno a los 5 kilovatios hora que me puedan almacenar, que puedo poner a lo mejor, si yo puedo almacenar 30 kilovatios de energía, pero es que eso a lo mejor se traduce en 45.000 euros de gasto. ¿Cuándo voy a amortizar yo 45.000 euros de gasto? Tan caras son. Las baterías ahora mismo entre 3 y 5.000 euros tranquilamente, una batería de 5 kilovatios. Entonces, claro, tampoco almacenas una cantidad de energía súper interesante de almacenar como para decir gasto esto y invierto esto. Eso es lo que te comentaba un poco de esos ámbitos de consumo, es efectivamente si yo sé que 100% yo tengo mi chalet, lo que decíamos antes, normalmente en muchas de estas casas ahora ya se están implementando tengo un coche eléctrico y voy a poner un cargador eléctrico. Obviamente yo el coche, por ejemplo, lo voy a cargar por la noche o por la tarde cuando yo llegue de trabajar. Pues ahí sí que a lo mejor me interesa tener una batería, porque voy a tirar mucho para cargar el coche. Pues a lo mejor solo tengo la batería para cargar el coche. Y esa batería yo la he rellenado, la he almacenado esa energía durante toda la producción de por la mañana y la consumo por la tarde cuando ya no voy a tener horas solares. También es lo que te digo, es verdad que ahora, por ejemplo, Es con el que lo tema que consumes de... de la batería, por ejemplo, no lo tenías que pagar en el recibo de Eso la es. luz. Entonces, en ese aspecto Y sí que te puede además no lo interesar. viertes porque te lo quedas tú. Es Claro, decir, que todo el excedente que tú estés eso es. produciendo sin batería lo estás poniendo en circulación en la red pública. Eso es. Sin embargo, si tengo la batería, no lo estoy perdiendo, me lo estoy quedando. Eso es. Entonces, ahí está un poco el kit de la cuestión de decir, vale, yo voy a necesitar de verdad esto, porque si luego mi consumo cuando llega a mi casa va a ser, no, es que pues me voy a dar una ducha, voy a ver un rato la televisión y me voy a ir a dormir. Pues realmente no te interesa haber almacenado 5 kilovatios de energía al coste que te ha generado para lo que realmente luego vas a utilizar. También es verdad que ahora, por ejemplo, se ha dado la casuística de que hay mucha gente que teletrabaja en casa. Entonces, en esas horas de producción, tú estás en casa
pues es un buen momento para decir, oye, pues voy a invertir mis hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque yo habitualmente cuando trabajaba fuera de casa, pues yo mis lavadoras, mi comida y esas cosas las hacía en las horas en las que estaba aquí, que a lo mejor no coincidan con las horas de producción solar. Pero si yo ahora sé que estoy en mi casa, pues oye, a las 10 de la mañana pues programo el poner las lavadoras, programo el cocinar y el encender el horno, que es lo que más me va a consumir en la cocina. Al final esas cosas, pues oye, las tienes cubiertas en los momentos en los que tú necesitas esa demanda. Es un poco, esa es la problemática, digamos, de instalo batería o no la instalo en función de lo que yo consuma. Igual que instalo más paneles o menos paneles en función de lo que yo consuma. Lo que dice em, el prospecto, digamos, de la placa, em, es la energía real que produce la placa o realmente luego no es, o sea, tú me dices, la caja me dice, Sí. esta batería produce tanto, pero ¿realmente produce eso Las instalaciones fotovoltaicas tienen un límite marcado. Normalmente tienen una merma de un 20%. Es decir, si yo quiero hacer una instalación de 5 kilovatios, tengo que contar con que a lo mejor tengo que montar 5 y medio, casi 6 para producir realmente 5. Lo que no, al final lo que marca aquí quién es el que produce es el inversor. El inversor sí que tiene un valor determinado que es, oye, tengo un inversor de 5 kilovatios. Si al inversor, por lo que sea, yo pongo 7 kilovatios en placas y en un momento determinado, con una orientación perfecta del sol y demás, mis placas llegan a producir esos 7 kilovatios, mi inversor va a dar 5. A él le van a entrar 7, pero él me va a dar 5, porque es a lo que está mermado. Entonces, no tenemos más. Ahí es donde te marca la clave. Pero sí que es verdad que la producción en cuanto a placas, nosotros lo que instalamos se llama potencia pico, digamos. Es el valor máximo que se supone que mis placas pueden llegar a dar. Pero son en unas condiciones óptimas? óptimas, efectivamente. Al final, una cosa, por ejemplo, que confundimos muchas veces es, en verano entonces se tiene que producir de la leche. Pues no, porque la temperatura afecta a las placas de manera negativa. O sea, nosotros a lo mejor pensamos, joder, es que fíjate, qué calor hace hoy que hace 37 grados. Pues igual estoy produciendo menos que un día que hace 25 y hace un solazo espectacular. Entonces, son cosas que son muy sencillas, pero que es verdad que si no estás en ello, no caes en decir, oye, joder, pues si es que si hace mucho sol, pues produciré más. Pues es contraproducente en cuanto a la temperatura. Si hay mucha luminosidad, perfecto. Por eso hay muchos días. Esto es como cuando te dice mi madre, que me lo dice mucho, hoy hace día de quemarte, porque no parece que pega el sol. Pero pica. Esos días se produce mucho, porque al final a ti lo que te produce es la luz solar y no el sol como tal. Entonces, esos aspectos también marcan mucho Sí, la porque las producción que yo placas a tenga. final de cuentas es la luz ultravioleta. Eso es, claro. Que, Entonces, que además tengo aquí apuntado quién lo descubrió en el ujú, 1800 por eso y te digo pico. que Joder, es que tengo una chuleta tan amplia que ahora ya, uno es muy como conocido, para ¿no? Por lo encontrarlo. visto. Sí, sí, sí. Luego Einstein lo corroboró. Efectivamente. Hizo. Claro, y para que veas que al final son tecnologías que parece que son como muy Y novedosas, que además empezamos a hablar de que he ellas ahora. visto que son diferentes plaquitas en una placa Ujú. donde es de fotones negativos, Ujú. positivos y que luego... Claro, es lo que te digo, o sea, son tecnologías que llevan estudiando durante muchísimos años, pero que al final se han podido llevar a la práctica con mejoras de la tecnología actuales y es como, joder, si es que al final son principios básicos de hace un montón de tiempo, Sí, no tiene mucho más, pero ahí es como muy novedoso a día de hoy. sí. Y vale, entonces ya más o menos, ¿tú crees que se nos ha quedado algún No, yo creo detalle que la parte, técnico? o sea, al final es lo que te digo, es la tecnología más común porque es la que más se ha trabajado, es la más fácil, por ejemplo, a nosotros es la más fácil de vender, digamos, de cara a todo el mundo, que las que no. Lo que comentamos sí que es verdad de las comunidades. Las comunidades a lo mejor es Claro, un las poco más, comunidades es a lo más mejor es un rollo poco más porque el complejo porque tejado es de todo el mundo. es común, es Entonces se difícil tienen que poner de explicarle a todo el acuerdo. mundo. Esto es lo que decimos. Hay una conciencia social detrás de todo esto, de decir, hombre, ya no es solo lo que decía, al final la parte del ahorro la entendemos todo rápido, es decir, oye, mira, que si instalamos esto tú vas a ahorrar. Y una pregunta va a ser ya, pero ¿cuánto me va a costar y cuánto voy a tardar en amortizar esto? Al final, las instalaciones solares en viviendas más o menos como lo que estamos comentando todo el rato, en unos 3 4 años empiezan a estar amortizadas. Porque al final el ahorro que tienes sí que es verdad que es, Se es nota. importante. Y más
lo que decimos un poco, dependiendo también de lo que tú tengas en casa. Si tú tienes todo eléctrico, pues lo vas a notar más que el que Ya. tenga una cocina de gas. Eso si no nos suben la cuota fija Ahí y ya, el IVA, ¿no? claro, Porque claro, ahí ya no podemos la cuota de pelearnos. mantenimiento, porque uno mira el recibo de luz y yo digo, pero si yo he consumido Mira, 25 euros, ¿cómo es posible que me efectivamente, cobren 70? hace muy poquito me llegó a mí No, no una lo puedo propuesta entender. para realizar y lo que te comentaba un poco al inicio de hay que ver si realmente es necesario y demás, aunque sea una energía renovable que nos O interesa a sea, es que todos. yo creo que el Estado nos tiene que ayudar un Claro, poco. a mí me llegó una Y factura las de un chico hidroeléctricas que también. me dijo, mira, dice, da la casualidad de que yo tengo todo eléctrico en casa, pero tengo mi casa, los aislamientos que tengo son muy buenos, tal, no utilizo prácticamente, él tenía una aerotermia, no utilizo prácticamente nada de calefacción y claro, me llegó, era una casa grande porque al final eran 200 y pico metros de casa y me llegó un gasto eléctrico que tenía de 25 euros. Y dije, joder, claro, a mí me sorprendió al verlo de primeras y me sorprendió más cuando vi que de esos 25, 14 euros al final eran la parte del registro Que de la sí. instalación, el no sé qué, No, no, y es como, y joder, si ya contratas el mantenimiento, sabes que ya te sí, viene, sí, sí, pues te mandamos un técnico y tienes cubiertas 2 horas o no sé qué, no sé cuánto. Si ya contratas eso es más caro todavía, pero tienes una cuota fija que ya te imponen. sí, Luego a lo el que te alquiler de cobran, equipos, el alquiler de era equipos, el la parte que mantenimiento veía de yo. equipos, el no sé qué, que al final, pero te pasa lo mismo con el Sí, no, agua es con y con todo, el eso está gas. claro que es con todo. Y entonces yo digo, vale, ¿cuánto he consumido? 25 euros. Mm. ¿Cuánto he pagado? 75 o 80 y tú te quedas Claro, perplejo. ahí, Es decir, claro, ¿en qué me voy a ahorrar? Si me voy a ahorrar solamente en lo que gasto, en los 25 euros, efectivamente. no en los 30 que he pagado de afuera. Esa es una cosa clave, muchas veces cuando nosotros nos informamos de esto, si no te informan muy a fondo, claro, hay mucha gente que, entonces si yo pongo placas solares ya dejo de pagar luz. Y es como, mira, vas a dejar de pagar lo que consumas realmente, pero hay un Dejas de mínimo, pagar si claro, solamente te mantienes con placas solares efectivamente, y aún así el mínimo o que te con van algún a, claro, generador. el mínimo que te van a cobrar de que tú estés conectado a la red eléctrica no te lo puedes quitar, ni con 1000 placas que te pongas. Entonces, yo a este chico, por ejemplo, se lo decía, le decía, es que realmente la instalación que necesitas a lo mejor cuesta 3.000 euros y tú te vas a estar ahorrando 20 euros al mes. Pues haz tú el cálculo de si te compensan los años que vas a tardar en amortizar esto. Pues a lo mejor no es interesante en tu caso particular esta instalación. A lo mejor puedes ahorrar de otro lado, decir, oye, pues es que mira, voy a poner una máquina que sea más eficiente y me consuma menos. Pero no voy a poner placas para generar nada, porque realmente no voy a ahorrar gran cantidad. Es un poco ahí eso de decir, joder, es que hay un mínimo que está ahí y que no vas a poder quitártelo. Ya, pero el mínimo, el problema es que Cada es, vez es más grande ese no, mínimo. claro, es que se paga más de mínimo Sí, 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 hay muchas que casas de que pagan más de consumo. mínimo que de consumo, efectivamente. Claro, vamos, yo miro mi recibo de luz y yo digo, pero esto no puede ser, se han equivocado. Sí. Y no se equivocan, porque empiezas a sumar los Sí, porcentajes, salir no sé qué sale, el de número IVA, y no sé sale, qué, no sé qué, no pero... sé qué, no sé cuánto, y cuando sumas, la Ujú. cuenta está bien hecha. Sí, sí. Vale, ayudas. Pues mira, ahora mismo el tema de las instalaciones fotovoltaicas, las ayudas que hay son las que considere cada ayuntamiento, básicamente, porque los fondos europeos se repartieron. Pero ha mm, cobrado la gente que lo solicitó. Se repartieron, es lo que te puedo decir. Ha sido un tedio absoluto la tramitación de las subvenciones europeas. Nosotros, vamos, yo en mi empresa lo hemos estado gestionando, llevamos 2 años gestionando ayudas y ahora te puedo decir que a lo mejor de 60 subvenciones que tenemos tramitadas de fotovoltaica han cobrado 3 personas. Y empiezan a cobrar ahora después de 3 años que se han empezado a tramitar. Yo entre hace dos y hace dos me encontré con las que estaban allí tramitándose y demás, y de las primeras que se presentaron años antes de entrar yo, son las primeras que se están cobrando ahora. Teniendo en cuenta además que es papeleo y papeleo y papeleo y burocracia por todos lados, que se hace muy pesado porque al final la gente, o sea, yo lo que no quiero es, no te digo que sería lo más interesante el decir, oye, que a mí me paguen esto antes de incluso hacer yo la inversión, Claro. que sería lo más lógico, digamos, pero si no es así, no puede ser que yo tarde 3 años en recibir el dinero que he puesto por algo que se supone que estoy haciendo un bien común, digamos, ¿no? Por así decirlo. Si tú quieres de verdad incentivar a que la gente haga instalaciones de este tipo, haga instalaciones de aerotermia y empiece a cambiar las calderas de casa, haga mejoras en las viviendas, de ventanas, de fachadas,
tienes que incentivarlo de otra manera. No puede ser que la gente tenga que estar esperando 3 4 años a cobrar una subvención. Porque es que entonces, y ya lo que te digo, ya no solamente el tema del tiempo que estás tardando, sino que no os podéis imaginar lo que es para nosotros como tramitador, y ahora son otros 15 documentos, y ahora mándale esto, y a un cliente que lleva 2 años esperando, el decirle, oye, mira, que es que me han escrito que es que hay que subir ahora estos documentos, y me tienes que firmar esto, y me tienes que firmar esto, y vuelve para allá, y vuelve correo para acá, y vuelve a subirlo, y te lo registra la plataforma, y te lo revisa pasado 3 meses, y 3 meses te vuelve a escribir y te dice, oye, que te doy 10 días para Sí, que al cambiar final esto. el cliente puede llegar a pensar que es que tú eres un Claro, o inepto sea, y no lo sabes nosotros es hacer. verdad que hemos recibido llamadas y llamadas. Es que esto, yo por mucho que te explique, que no depende de mí. Si de mí dependiese que tuvieses el dinero, lo tenías desde hace meses. Pero no depende de mí. O sea, que yo al final soy un órgano entre medias de yo se lo subo aquí a esta plataforma del C señor, que es el que te la tiene que revisar y es el que acepta las cosas. Mira, nosotros las últimas, Pero eh, depende de cada autonomía o cada los ayuntamiento tiene fondos, su norma. no, O claro, sea, ahora no, las porque, a subvenciones ver, y llegan a trámites, través de los ayuntamientos, pero quien pone la normativa, porque yo, por ejemplo, claro, he no. leído de para poder solicitarlo tienes que estar domiciliado, o sea, lo tienes que poner en tu vivienda habitual. Sí, O sea, una serie de condiciones, pero que luego al final me pone, dependiendo de cada autonomía, claro. pueden cambiar los Claro, es que requisitos. los Y entonces fondos es como, pues vaya Los fondos la leche. europeos estos, que eran los Next Gen, venían directamente del ministerio y se repartían X cantidades a las comunidades y luego ya las comunidades tal. Es verdad que cada comunidad, dentro de una misma comunidad, como nos puede pasar a nosotros en Madrid, dependiendo de municipios, luego las ayudas que ofrece un ayuntamiento, que son aparte de estas de los fondos europeos, cada uno pone sus requisitos. Nosotros, por ejemplo, en las zonas de aquí, hay zonas concretas que te dicen, oye, aquí es que las placas no se tienen que ver que sean muy diferentes al tejado, desde fuera, desde la vía pública, tal. Eso son cosas ya, especificaciones de cada ayuntamiento que te ponen ellos para ayudas suyas. Las de los fondos europeos al final todos tenían las mismas condiciones. Es, oye, que hayas hecho esta inversión, que no te entran, por ejemplo, todas las cosas que tú entran en esa instalación, digamos, no te cubre todo, es decir, te cubre las placas, pero si el inversor es más grande, había gente que nos decía, oye, mira, que es que yo a día de hoy voy a empezar colocando 10 placas y pero voy a poner un inversor mayor porque el día de mañana a lo mejor quiero ampliar placas si yo veo que me quedo corto, que es otra de las opciones de lo que hablábamos antes a la hora de Mm. dimensionar. Decir, oye, yo creo que con esto voy bien, tú al final luego las placas es enganchar más placas y coserlas más. Pero claro, lo que te limita es el inversor. Entonces había gente que decía, oye, pues yo voy a instalar un inversor más grande de cara al futuro si quiero instalar más placas. Pues no les cubrían el inversor, porque era, no, es que si tú tienes una instalación de 5 el inversor como máximo de 5. Y entonces sí que te cubro las dos cosas, si no solo te cubro las placas. Pues esas eran condiciones que eran así para todos, pero oye, estaban ahí antes de empezar a solicitarlo. Eso es verdad que estaban ahí escritas. Entonces, bueno, el problema es ese, que no puede ser que tú pidas 20 documentos. La última cosa que nos hicieron, que eso es de hace pocos meses, tú tenías que tramitar, eran como 30 documentos. De la noche a la mañana nosotros de estar recabando los 30 documentos de 60 personas, los subes a la plataforma y te llega un correo a la gente diciéndoles, hemos cambiado el método de esto y ahora son solo 3 documentos. Decirle a vuestros tramitadores que lo hagan cuanto antes porque cuanto antes lo hagan antes cobráis. Tú imagínate el teléfono de la oficina sonando cada 10 segundos, es que me han dicho que esto y claro, me lo tenéis que subir ya porque es que cuando a lo mejor tienes plazos hasta, yo tengo plazos de subida de datos hasta 2026 y tú le estás diciendo a la gente, oye, que cuanto antes lo subáis antes cobráis y no está cobrando nadie. Y es como, no me metas prisa a mí porque ahora a ti te hayas dado cuenta que el proceso que tienes es un tedio, que no vas a estar revisando 30 documentos y que ahora quieres revisar 3. Y ya para colmo te digo, oye, pero que de los 30 documentos que me habéis subido que ya no los vamos a mirar, que rellenéis los 3 nuevos y me subáis los 3 nuevos, que eso ya sí que os los miro. Y es como, joder, tío, es que esto es que es un infierno preparar esto para que encima la gente no tenga el dinero ya en su mano. Entonces, pues bueno, el tema de las subvenciones es un poco complejo. Y Pues sobre todo en este aspecto ahora de la fotovoltaica. También el problema que yo creo que arrastra un poco la fotovoltaica es que lo que hablamos un poco al inicio, en su día cuando no teníamos esta ley del sol y demás, eso fue a las puertas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora hay que medirlo más, igual que antes era, no, la energía que tú generes, te la pagamos al precio que te la cobramos. no, ya no Y te la ahora, pagan. ahora Ya sí, sí, incluso a lo sí, sí mejor, sí te la llegan a pagar, pero claro, a lo mejor si yo te digo, a ti el kilovatio te cuesta 7 céntimos y te lo voy a pagar a 0,002. Pues es que para eso casi prefiero que se pierda la energía que dártela.
Si es Ya. que, porque antes por lo menos es otro incentivo, es, oye, tú estás instalando esto y gracias a que tú estás Yo, haciendo es que esto, lo oye, de la pues batería, yo creo que a mí se me ha quedado grabado por el tema de la mala leche. Es decir, a ti te voy a dar yo sí, electricidad, es un que me poco... cuesta a mí, y una porra, que me tengo que gastar 2.000 euros más como estos, pero a ti no te doy ni medio céntimo. Es que ¿Sabes? A entonces, lo mejor quema... en mi, Ahí en mi, entra un en poco, sí, mi, ahí entra un poco que al final estamos muy quemados en con mi todos esos temas mentalidad ya de, vamos, y es que entras no un te poco a regalo eso. ni medio Sí, 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 céntimo. totalmente. O sea, es de risa. Hmm. Yo sí sé que hay ayuntamientos a lo mejor que en el IBI sí te Sí, hacen un la descuento deducción, y la hay deducción del IBI y hay es otros la que más no, ¿eh? interesante, que llegas a tener hasta un Hay 40, otros que no. creo que es un 40% de deducción en el IBI durante los 3 primeros años, que es lo más interesante y esa es que creo que está prácticamente en todos los ayuntamientos. Lo que sí es que para cobrar la ayuda te lo tiene que hacer un instalador. Tú lo puedes tramitar, pero al fin, o sea, lo puedes tramitar como particular, no son como otros tipos de Sí, ayudas pero que sí necesitas necesitas. Sí, porque vas a necesitar el registro justificante de la energético, instalación, ¿no? necesitas datos que te van a tener que rellenar la instaladora que te lo haya hecho, entonces lo puedes tramitar tú solo, pero es verdad que al final Hay requisitos técnicos que sí que yo te necesitas digo, de un ingeniero para que te para mí firme. que al final es lo que te digo, es un poco tedio. eh, lo que te cobran por tramitar de las subvenciones, que normalmente hay gente que directamente te lo regala dentro de la instalación y es, oye, mira, y te tramitamos las subvenciones, está bien pagado. O sea, lo que sea está bien pagado porque te quitas... O sea, al final a ti te van a llegar documentos que tienes que firmar, pero no te puedes imaginar el tedio que es recabar todos estos para mandártelo y decir, oye, mira, echame una firma y lo presentamos. Vale. Eh, ya, dejando a un lado las placas solares, que ya Ujú. hemos hablado bastante de ellas, ¿qué otras cosas se pueden implementar en las casas para gastar menos electricidad, menos gas? O sea, ¿qué cositas van saliendo para optimizar, em, pues que la casa en verano sea fresquita y en invierno sea calentita? Y tener agua caliente y que pues que me cueste menos y sea Ujú. pues una tecnología operativa, o sea, que Sí. funcione bien. Al final, a día de hoy, Cosas nuevas que todos los a lo equipos mejor que hayan hay, salido. claro, todos los equipos que hay a día de hoy mejoran mucho los rendimientos. Al final la tecnología va aumentando, aumentando y tenemos equipos pues que tienen rendimientos muy buenos. Nosotros estamos habituados a trabajar con calderas, ya sean eléctricas o de gas, y las calderas tienen el rendimiento que tienen. Es decir, normalmente una caldera de gas a lo mejor tiene un rendimiento en torno al 0,92, una cosa así, que quiere decir que yo, para que a mí me dé un kilovatio, está gastando un poquito más de un kilovatio. Y si tengo una caldera eléctrica que a lo mejor tengo un rendimiento de un 107%, pues oye, mira, ya tengo una ganancia ahí. Me está dando 1,07 por cada uno que consume. Principalmente a día de hoy, pues las bombas de calor. Al final las bombas de calor, ya sea la aerotermia, ya sean máquinas de geotermia, son equipos que tienen unos rendimientos bestiales, bestiales. Aerotermia es el típico split Claro, hay que ver. que Al final tienes el nosotros, compresor eso en es. la O sea, calle, una bomba de calor no deja de ser ese compresor que que es estamos calor hablando de la frío, o calle. sea, calor y frío. Ya está. O sea, tenemos esos compresores que se llaman inverter, que modulan los arranques para evitar consumos, para evitar esas cosas, pero que al final el aire acondicionado que tiene la gente en casa es una bomba de calor. Pues la aerotermia y la geotermia, estos equipos que yo estoy acostumbrado a instalar, básicamente es lo que más nos dedicamos, son equipos que lo principal que tienen es un rendimiento brutal. ¿Y Pero un cuáles son rendimiento los brutal, equipos de estamos hablando... geotermia? Porque los de aerotermia son los split, ¿no? Los de Los geotermia, equipos de geotermia son máquinas tal cual, igual que tienes una máquina, una unidad interior que va con sus pozos de perforación de geotermia y me sirven para la climatización y el agua caliente. pero eso, por ejemplo, en una comunidad Se se... puede instalar. ¿Y Es eso verdad cómo que es? Porque yo no me lo imagino, o sea, eso nada, cómo es. el equipo como tal, los equipos interiores normalmente son cajitas, sin más, con la electrónica, que tienen su pozo de perforación y eso al final nosotros O sea, lo que que tenéis hace que es, perforar en el suelo. obviamente, al final, ¿Cuánto? la idea de la geotermia es esa. Es el principal, es lo que hablamos, al final todo tiene sus pros y sus contras. Porque Son claro, equipos muy, muy porque buenos yo aquí porque en un edificio de una comunidad de vecinos de Madrid, tú al final tienes una caldera... te dan permisos para Sí, sí, perforar. sí, sí. Uy, Tienes que ver, claro, explícanos eso, por tienes que favor. verlo, obviamente. Esto al final hay un equipo de minas que te hace estudios. Aquí en Madrid, de hecho, se tiene que hacer estudio de que no toques nada del metro, que es muy interesante.
Nosotros hemos tenido algunas comunidades en las que tienen un cuarto de caldera general en el sótano, de decir, oye, tengo una caldera aquí enorme, tengo unos depósitos de agua enormes, porque al final todo es común en la comunidad. Claro que Y como esto ahora se consume están quitando, muchísimo. todas Claro, las de carbón se están quitando. al final la Todas las descarbonización... Sí, sí, o calefacciones sea, centrales de toda la la vida. descarbonización y la desgasificación es lo que se está buscando, ya no... O sea, nosotros es un poco como que nos lo manda Europa, pero es así para todos. O sea, en todo el mundo al final lo principal que buscamos es ese dejar de gastar los combustibles fósiles. Entonces, nosotros muchas comunidades es, oye, tengo una caldera grande abajo, al final ahora es verdad que se empieza a hacer, aparte de en comunidades en las que no se quiera quitar, el poner contadores individuales, que ya es obligatorio, porque al final es verdad que en muchas casas es, oye, al final estamos pagando una cuota común todos Sí. y no tiene por qué yo consumir lo mismo que tú en tu casa. Si vosotros sois más gente o tenéis unos hábitos de consumo diferentes a los míos, pues ahora ya tenemos esos contadores individuales, pero hay instalaciones que dicen, oye, aún así nosotros se nos está yendo el gasto, ¿qué podemos hacer? Pues una instalación centralizada, ya sea de aerotermia o de geotermia, se puede realizar en comunidades. Y en esas sí que es verdad que ahora empieza a haber muchos movimientos Vale, geotermia, para... ¿qué hacéis? La geotermia, tú al ¿Excaváis? final tienes que hacer un dimensionamiento de las perforaciones que necesitas. Tú al final, la geotermia, para empezar un poco por ese orden, como has dicho al principio, es energía que nos proviene del suelo, del centro de la Tierra, digamos. Cuanto más bajamos al centro de la Tierra, pues las temperaturas son superiores, entonces nosotros lo que hacemos es sacar Esto es, ese calor. en vez de estar buscando el pozo de agua, estoy buscando la fuente de Al calor. final el funcionamiento es el mismo que las máquinas que estamos hablando de los compresores de aire. Tú al final un compresor de aire lo único que te está haciendo no te está generando calor, o sea, te está sacando o metiendo calor de la vivienda. Es decir, yo lo que tengo una bomba de calor es no me está generando aquí frío, sino que me está sacando el calor fuera. ¿Vale? Entonces yo lo que estoy haciendo es... Bueno, yo me pongo delante del split y Y a tú mí me dices, da el aire fresquito. claro, pero ese es un concepto diferente. O sea, al final tú la bomba de calor que tienes en casa lo que hace es aprovecha, digamos, esa temperatura, esa diferencia de temperatura que yo tenga con el exterior y el interior, ya sea para calor o para frío. Al final los splits es diferente porque tú tienes un circuito frigorífico que tú calientas Claro, en frías claro, a mí y no me me suelta diga. lo que sea. Pero No, al final ahí no está pasando más que yo te estoy dando la temperatura que estoy robando del exterior. Aunque en vale. el exterior haga mucho frío, cuando yo quiero calor aquí, lo que está haciendo mi compresor de fuera es robar ese poco de temperatura que haya en el exterior para utilizarlo a calentar el aire que a mí me va a tirar dentro. ¿Vale? Entonces, el concepto es complejo, yo entiendo que es complejo de Sí, entender, esto pero es como cuando metes el hielo en el agua, ¿no? claro, todos No, no, pensamos, no, oye, ¿qué no está es pasando que aquí? pierda Claro, yo no temperatura estoy el enfriando nada, agua. le estoy robando temperatura al líquido que tengo. Pues Claro. esto es lo mismo, yo lo que estoy haciendo es un intercambio de temperatura, en este caso es con el aire y en la geotermia es con la temperatura del suelo. Entonces yo busco unas perforaciones, normalmente las perforaciones van entre 100 y 150 metros, cada pozo que yo perforo. Entonces se ¿Y tiene que cuántos hacer, pozos claro, perforas? se Por tiene que ejemplo, hacer para una casa individual, un chalecito. un chale algo- individual, no, de unos metros más o menos, pues Sí, 200 de metros, una cosa así, 150. no necesita más de 4 perforaciones. El problema que tiene De la 100, geotermia, sí, de unos 100 metros, una de cosa unos así. 100 metros. Claro, la cosa está en, al final tú tienes que dimensionar muy bien, lo que se suele Claro, hacer no, es el porque no cálculo de todos cargas los térmicas. terrenos serán iguales. Claro, nosotros por ejemplo aquí en Madrid, normalmente en un terreno medio se sacan unos 30 vatios metro cuadrado de cada línea de perforación. Y eso se tiene que traducir a, yo tengo una vivienda en la que tengo que hacer un estudio de cargas térmicas, es decir, qué cantidad de vatios voy a necesitar yo para calentar o enfriar esta casa. En una casa de unos aislamientos medios, que al final aquí es donde más entra la clave, es aislamientos de fachadas, tipos de cerramientos que tengo, ya sean puertas, ya sean ventanas, es donde más pierdo energía, digamos, para calentar o enfriar una vivienda. Entonces, en una vivienda más o menos con unos aislamientos normales, la calefacción se puede calcular a unos 60 vatios por metro cuadrado que vaya a necesitar y el refrescamiento un poquito, a lo mejor entre unos 45, una cosa así. Entonces, haciendo ese dimensionamiento, decir, vale, pues yo tengo una vivienda en la que tengo 100 metros. Pues 100 metros a esto voy a necesitar 6 kilovatios para generar esto. Pues tengo que dimensionar unos pozos que me permitan disipar esos 6 kilovatios para ese calor o frío que yo luego lo tenga en la vivienda. Ya. Y ese método, la geotermia que hacéis, es más caro
Claro, Es el más caro, claro. es efectivamente, o sea, Porque necesita un el tema estudio está... más ingeniero, Y o ya sea, no, más del solo el estudio del claro, terreno, ya no solo el estudio de tal, sino que sino al la final, perforación, la eso es, maquinaria al que se final el usa. problema de la geotermia, los equipos de geotermia realmente, como han ido, lo que decimos, al final todo ha ido avanzando mucho, hay muchos equipos que funcionan muy bien y que no son excesivamente caros para la tecnología que son. ¿Problema que tiene frente a otras instalaciones como pueden ser la de aerotermia? Pues que tienes esos pozos que son caros. Al final tienes que hacer un proyecto de minas, tienes que meterlo tienes que meterlo en el Ministerio de Minas, que te lo aprueben y hacer unas perforaciones que es lleva máquinas, lleva sondeos, sondas, perforaciones, son tecnologías muy sofisticadas, entonces todo lo que es de ese tipo de tecnología es caro. Y al final, claro, igual es tan caro que no te interesa porque al final lo que te ahorras Ahí es vuelve a ser un poco como con los paneles igual, solares. es que al final todo esto es lo que te digo, hay que ver muy bien realmente qué consumo tienes real, qué consumo puedes tú mismo con simples gestos disminuir y luego ya empezar a dimensionar este tipo de instalaciones y decir, oye, es que yo a lo mejor me puedo poner un equipo, estos todos equipos van con potencia, es lo mismo, es lo que hablamos con los inversores. Hay potencias de estas máquinas de entre 3 y 12 kilovatios, hay potencias de 5 a 22 kilovatios, hay potencias de más de 50 kilovatios para instalaciones muy grandes o instalaciones de carácter industrial, entonces esos equipos, pues cuanto más potencia me dan, más caros van a ser. Pero tengo que dimensionar bien. A lo mejor yo en una vivienda me dicen, oye, no, es que voy a poner una máquina de 22 kilovatios. ¿Para qué quieres 22 kilovatios? Si tú en realidad tu consumo es de 5 y pues estás pagando de más algo que no vas a llegar a amortizar. Vale. Te quería preguntar sobre el suelo radiante. Mm. Em, ¿Interesa? O sea, porque yo, la verdad es que se pone mucho Mm. ahora y yo siempre, pues, es mi caldera, mis radiadores, mi circuito y tal. Y cuando veo esas instalaciones que son al final tuberías que van por debajo del Sí, suelo llevando agua caliente y yo no sé si agua fría también para enfriar, sí. digo, no sé si es mucho más caro, si renta, si a la hora de la verdad eh, optimiza, o sea, tiene un Sí. funcionamiento óptimo y dices, jolín, pues es que meto agua fría y me mantiene la casa fresquita y no hace falta que tenga el split ahí de aire acondicionado a tocho y moche Eso porque no es. hay quien pare en la casa. Explícanos un Sí, poco porque yo quiero saber como sistema de tu climatización opinión. es el más eficiente. Al final, los radiadores que todos estamos acostumbrados a ellos, es un sistema que se calienta y efectivamente al final calienta por convección. Yo cuanto más cerca estoy aquí, más calentito estoy, pero si yo me voy a la otra punta de la habitación, pues a lo mejor no me llega tanto la temperatura al radiador. Al final el suelo es un sistema homogéneo, está distribuido por toda la vivienda y calientas todas las partes igual. Entonces la sensación térmica es muy diferente a la de tener un radiador. Ventajas que tiene, efectivamente, necesitando un equipo de suministro como tal, que sería en este caso pues a lo mejor una aerotermia, una geotermia, tengo también suelo refrescante, que efectivamente yo circulo el agua a otra temperatura y en verano pues Pero tengo ese lo puedes hacer refrescamiento. con una caldera. La caldera no, claro, la caldera al Vale. final, Entonces, piensa si que yo pongo ese tipo de suelo, ¿qué método tengo que tener tú si de...? tienes suelo radiante y tienes caldera, vas a tener una calefacción. Pero Vale, otro tipo diferente de calefacción a lo que tienes con los vale. radiadores. Que sí que es verdad que efectivamente es mucho más eficiente por lo que decimos. Al final tú calientas de una manera mucho más homogénea en la zona, entonces no tienes un consumo tan disparado. Al final tú el radiador abres, sí es verdad que a un radiador, por ejemplo, le puedes poner válvulas termostáticas que me generen, oye, quiero que calientes hasta esta temperatura o quiero que me cortes antes o después. El suelo es un sistema que es inercial. Al final tú calientas ese agua va recorriendo y mantienes mucho más la temperatura que un radiador. Yo el radiador cuando lo abro tarda bastante poco con las calderas que tenemos en calentarse, pero en el momento que yo apago la caldera, en el momento que se apague el radiador, yo ya no noto la temperatura del radiador. El suelo al final mantiene mucho esa temperatura, entonces yo a lo mejor enciendo mi suelo radiante un par de horas, lo apago y yo ya tiro todo el día con mi suelo radiante Sí, con se temperatura. mantiene. Claro, Pero se puede poner con el suelo que se pone con un alicatado, es decir, lo más o es óptimo, mejor maderas, no, tarimas, o lo más cómo. óptimo al contrario al final, porque tú quieras que no, la madera Claro, es un aislante. claro, y el barro, Entonces, sin embargo, al conserva. final, lo más eficiente, como así decirlo, serían unos suelos porcelánicos.
Al final son los que más Claro, transmitancia tienen. digo el barro pero porque sí, la obviamente, porcelana. obviamente. Pero al final son los que mayor transmitancia tienen de la temperatura, tanto en frío como en calor, pero también es verdad que normalmente son los suelos más caros. Entonces, ahí hay No, y muchas luego cosas entre también medias. que les tendréis que dar algún tratamiento porque a la Ese, hora de echar el sí, cemento ese tratamiento se o echa el en el pergolán mortero. para Eso es. pegarlo, a lo mejor te cargas la tubería. Eso al O final, esos sea, sistemas, normalmente los sistemas tradicionales, tú tienes una plancha de aislamiento, que es por donde va conducido el tubo entre medias, y luego encima de eso tienes una capa de mortero tradicional, que en ese mortero sí que normalmente se echan aditivos fluidificantes, que lo único que hacen es hacer que la transmitancia de ese calor por el mortero sea mayor, de modo que tú pues tengas más temperaturas homogéneas debido a eso. Luego ya directamente tienes lo que dices, tu capita de pegolán de 1 centímetro y tu baldosa final. Y normalmente los sistemas tradicionales en unos 8 o 10 centímetros de altura de suelo tienes el sistema puesto. ¿Qué nos pasa a nosotros en muchas viviendas? Pues de, oye, que estoy haciendo una reforma en una casa antigua, como puede ser la mía, es decir, oye, que es que no tengo quitas la altura. antigua porque muchas Claro, veces dices, voy a alicatar, uy, que vas a quitar la primera baldosa, claro. pone encima. Pues nada, tienes que quitar las dos Y dices, y no si tengo, no las no tengo quitas, pues tienes que altura. cortar las puertas Claro, y todas y esas eso, oye, no cosas. tengo altura. Hay sistemas también que son de alturas reducidas, que ocupan mucho menos y que también tienen el mismo funcionamiento. Tienes una plancha que a lo mejor es un poquito más fina que la anterior y que a lo mejor en 4 o 5 centímetros de altura de suelo, pues han metido tu sistema. Es un sistema muy interesante por eso, porque al final es mucho más eficiente que los radiadores y tienes la ventaja de, tú a día de hoy dices, oye, yo tengo mi caldera y voy a poner un sistema, ¿pongo radiadores o pongo suelo? Yo te diría, pon suelo, porque si el día de mañana tú decides, oye, mira, que mi caldera ha pasado mejor vida y me voy a poner una bomba de calor, pues ganas el que ya tienes ese sistema que son sistemas de baja temperatura, que es lo que permiten que tú tengas refrescamiento. Al final, los Entonces, radiadores con la misma es instalación, la misma, claro. tú cambias la caldera por una bomba de Ujú, frío y de calor eso es. y te hace circular. Pero, Cuando tú claro, llega la caldera verano, lo que hace es que circula agua, ¿no? sí, sí, o sea, tú al final Pero lo único que pero con una circula. bomba de aire frío y de calor, yo, claro, a mí me da aire frío y calor el split, Ujú, pero hay un circuito de agua, no sé, ¿eso claro, cómo no, va? al final, tú ahora a día de hoy, la caldera a ti le llega Es que agua fría de la visualmente red. no me lo A tu imagino. caldera a día de hoy le llega agua fría de la red, Sí, pasa por el calderín de la caldera, la calienta y te la envía a los radiadores. sí, Aquí en vez de enviarte a los radiadores, te lo va a mandar al circuito del suelo. sí, pero si yo quito la caldera Ujú, y me dices, para que tengas frío y calor, ¿qué pones? claro, tú tienes tu bomba de calor, al final vas a tener la Sí, unidad pero una bomba, interior ya, es pero yo exactamente del igual. split lo que Sí, veo que me sale es aire, pero si lo conecto a una tubería, no, no, que la bomba de calor, al final, lo que tú vas a tener dentro es como una especie de caldera, es igual. O sea, hay sistemas, por ejemplo, yo te hablo de la aerotermia en concreto, de los sistemas, ¿cómo se llaman de aerotermia? Tú tienes sistemas que, como la aerotermia también te permite la producción de agua caliente sanitaria, tienes sistemas, digamos, que se llaman partidos y sistemas compactos. Un sistema compacto, lo que tú tendrías en el interior de tu vivienda sería como una especie de nevera, en la que tienes una caldera arriba y un tanque de agua caliente debajo. Lo que tú vale, verías es una nevera, digamos, ¿vale? vale, Entonces, a esa nevera le va a entrar su red de agua fría normal, va a tener su tecnología, como tiene la caldera, tiene el que calderín. eso sería para verano, Claro, entonces para tú que me dé fresquito. en verano yo pongo modo calefacción en refrigeración. Entonces lo que va a hacer es, vale, me va a llegar agua a 7 grados, como no la puedo, tengo unos límites de impulsión, al final tienes una temperatura de rocío que no puedes mantener porque si no me condensa el suelo, quieras que no, estoy pasando tuberías de agua por debajo. Claro, claro. Entonces no puedo impulsar a la temperatura que me dé la gana. Normalmente aquí en Madrid hasta 15, incluso un poquito menos, puedes impulsar, a lo mejor en 13 grados, 15, 18 es lo En normal. Córdoba, vamos, Claro, en ahí, Córdoba tienes un problemón. ahí, por ejemplo, hay zonas, estamos en las mismas, hay zonas en las que hay que estudiar, es decir, oye, aquí me interesa poner estos sistemas para refrescamiento, pues a lo mejor me interesa más un split, que es un enfriamiento totalmente directo, decir, oye, mira, cuando tengo mucho calor le doy a Y esto y ya está, y no claro, tengo que solo estar radiante no, porque estás en una zona Claro, que es hay muchas cálida. matices que hay que ver Vale. para... Es como con los Pero paneles solares. Tienes que ver todo, cuáles son tus todas estas necesidades tecnologías, reales. lo que te decía al inicio, todas estas tecnologías es basarte muy bien en, oye, ¿cuál es tu problema? Y vamos a buscar una solución adaptada a esto. Que no la solución, digamos, de,
¿Las energías renovables son soluciones para todos? Bueno, hay que estudiar cada caso como con todo. Habrá casos en los que a ti te venga muy bien la fotovoltaica, al otro le vendrá mucho mejor el tener un sistema así y al otro... Cada persona tiene su problema y cada persona tiene su solución. Eso es así. Entonces, en este caso, por ejemplo, del suelo, lo que te digo, tú puedes tener un sistema que te produzca el clima y el agua caliente, o un sistema que simplemente te haga la parte de clima y el agua caliente tú lo mantengas con una caldera normal, que sería una hibridación de una bomba de calor con una caldera. Hay muchas variantes. Pero si tú te coges y dices, oye, voy a cambiar mi caldera por una bomba de calor, tú coges la caldera y pones un sistema que visualmente es exactamente igual, pero tiene una tecnología que te permite, con sistemas de baja temperatura, trabajar con esto. Por ejemplo, los radiadores no nos sirven porque ya un radiador, por mucho que le envíe agua fría, no puede emitirme ese frío. Claro. Entonces, hay radiadores a día de hoy de baja temperatura que se llaman, que te permiten esos dos sistemas. Te permiten oye, caliento, y la temperatura a la que tú envías, por ejemplo, el agua a un radiador tradicional son 70 grados. Tú tienes que calentar muchísimo ese agua. Tú a un suelo radiante la impulsas a unos 35-40 grados el agua. Ahí ya tienes un ahorro, porque no tienes que calentar tantísimo el agua para impulsarlo. En los radiadores de baja temperatura igual, trabajan a 35 grados en calefacción y entre 7 y 18 de refrigeración. Entonces es bastante más cómodo. Sí, descansa, Se te queda aquí. que Entonces al final te es un enrollas. sistema que con una bomba de calor, por ejemplo, pues es muy interesante porque tienes dos soluciones de clima, tanto en verano y en invierno, y además le puedes incluir la producción de agua caliente. Entonces, oye, pues te quitan muchas cosas y lo importante de esos sistemas es que estamos hablando de rendimientos muy altos. Muy altos es que un rendimiento medio de esos equipos, medio en condiciones incluso adversas, es de un 300%. Ya, Me está consumiendo 1 kilovatio eléctrico y me está dando 3. ya. Entonces, una persona que compre una casa, que le tenga que hacer una reforma y tal, ya que se va a gastar el dinero, le interesa el suelo radiante. Y en relación a precio, sale muchísimo más caro que poner una caldera y unos radiadores. A ver, obviamente las calderas son mucho más baratas que estos equipos, por lo que estamos hablando todo el rato. Al final, tecnológicamente estos equipos tienen unas cosas que te permiten muchas más comodidades y más facilidades, pero sí que es verdad que son más caros. Volvemos a lo mismo. Es todo mirar, el decir, vale, ¿qué equipo necesito bien Pero te dimensionado? puede salir, por ejemplo, el doble de dinero o el triple. Sí. Sí. O sea, al Y final, luego mira, ahora mismo una el caldera ahora mismo, mantenimiento es como el el mantenimiento es mantenimiento de como el de una una caldera. caldera. Sí, ahí no cambia nada. Y el mantenimiento del suelo igual. El suelo al final tú en Lo una malo es vivienda... que yo a lo mejor a eso lo así tiquismiquis que a lo mejor pueda hacer yo es que si tengo una pérdida de agua por un radiador o una tubería al estar exterior tiene Sí, más claro, fácil arreglo. sí, pero Claro, tienes que al ver estar por que debajo del los suelo sistemas de es suelo una que se movida. pinche una de las tuberías del suelo es muy raro. O sea, básicamente tendría que Sí. ser que taladres tú el O sea suelo y que justo son hayas bastante pillado. Sí, seguros. al final, obviamente, tienen que serlo porque si no tienes un jaleo. El único problema en el que puedes tener en el suelo principalmente es en los colectores y los colectores son visibles. Porque al final tú Vale. lo que haces aquí es, tú tienes un colector que al final es una cajita como si tuvieses en la pared un armarito en el que dentro hay un colector desde el cual salen todos los circuitos de la casa. Entonces, es O el sea, agua, es como, un como los repartidor, digamos. diferenciales de la luz, Exactamente pero igual. del agua. Eso es, tal cual. Y Es tú puedes decir, cerrar circuitos y sí, por abrir supuesto. circuitos. Por ejemplo, yo digo, joder, pues es que en estas habitaciones no voy a estar. ¿Para qué las voy a Claro, pues, enfriar? a ver, normalmente en viviendas nuevas no es que te obliguen, pero es una cosa prácticamente que sí, que es la zonificación. Tú al final tienes, en esta habitación tú tendrías, pues, según los metros, ahí entras también un poco Oye, en eso la está muy bien normativa. porque el consumo Eso baja es mucho. que es para eso. Piensa que al final las normativas de Y por construcción ejemplo, en lo que tú dices, con un split sí lo puedes hacer, porque en la habitación donde esté enciendo el enciendes y split. apagas. Pero por ejemplo, con la calefacción individual no se puede, Claro. porque si tú te lías a cerrar Tienes que estar, radiadores, al claro, final te cargas tienes la que estar uno a caldera, uno. porque estás cortando todo el circuito. Las normativas de eficiencia energética que vienen de Europa son las EPBDs, te marcan unas pautas de, oye, el confort que nosotros queremos alcanzar es este, pero con este consumo. Entonces hay que buscar un equilibrio. Hay mucha gente que es, oye, mira, yo es que me he puesto una bomba de calor, pero yo es que en verano en mi casa quiero estar a 20 grados o a 18 grados. Entonces, claro, confort al máximo, eficiencia pues muy bajita, porque este sistema, tú por ejemplo con un sistema de suelo, 21 o 22 grados en verano,
puedes tener solamente con el suelo. Y es una temperatura agradable para estar en casa, que estás bien, Sí. que sí, que a lo mejor en un momento puntual en el que hace 40 grados fuera dices, joder, es que quiero más frío en casa. Pues para eso puedes poner un sistema de apoyo, que puedes poner un split de apoyo, o sistemas de fan coil, que son al final ventiladores, que no dejan de ser ventiladores, que al final tú la apariencia que ves es como un split, pero que también te funcionan con la bomba de calor, que te evitas el tener que poner el compresor exterior porque utiliza el mismo compresor que la bomba. ¿Ves? Yo eso no lo había escuchado Son nunca. sistemas, Fancoil. sí, pues Todo esto al final es una estoy batería. descubriendo todo un mundo. Un fan coil es una batería de agua, sin más, que lo que hace es lo mismo, tú tienes tu bomba de calor con su compresor de fuera, va a calentar o enfriar el agua, igual que lo manda al circuito del suelo, lo va a mandar a esta batería de agua que es un split, es que no deja de ser, visualmente es como un split. Entonces tú le vas a dar y lo que es un ventilador que me mueve aire frío del agua que ha enfriado o aire caliente del agua que ha calentado. Y lo bueno que tiene es que me evito instalaciones exteriores porque no tiene compresor, utiliza el mismo y pues bueno, que al final también son bastante más baratos que los splits. Pero esos son sistemas, por ejemplo, que nosotros en una vivienda en la que ponemos suelo radiante los ponemos como apoyo, no como una climatización principal. Es decir, tu climatización principal va a ser el suelo y a ti el suelo te va a garantizar lo que a nosotros por normativa nos exigen. Es decir, oye, tú en invierno vas a estar a 26 grados en casa y en verano vas a estar a 21. Pero si tú quieres estar en casa a 28 en invierno y a 20 o 19 en verano, pues vas a necesitar un sistema de apoyo. Que en un momento puntual digas, oye, yo le doy a esto, que me baje un par de grados más y listo. Entonces, la zonificación, por ejemplo, que también nos exigen, también te garantiza esto. Es decir, lo que tú decías, yo no tengo que estar... Es que claro, yo encendió la caldera y la caldera me tira toda la casa. Claro. Yo cojo y digo, oye, que en esta habitación no va a haber nadie. Yo aquí cojo mi termostato, bajo la temperatura de mi termostato y mi radiador, o sea, mi colector del suelo, en cada circuito yo voy a tener una válvula en la que va a decir, oye, que mi termostato no me está demandando, este circuito lo cierro. Y entonces el consumo de mi máquina baja porque este circuito no me está demandando. Oye, que yo en el salón he puesto esta temperatura y he llegado, corto. Y además, lo que decimos, al ser un sistema inercial que mantiene la temperatura, corto antes de que llegara a esa temperatura. Claro. Porque soy consciente de que va a seguir circulando agua, que esto va a seguir subiendo y a lo mejor corto media hora antes, porque sé que dentro de media hora yo voy a alcanzar la temperatura con lo que tengo ahora mismo. Entonces, son sistemas que vienen muy bien para el ahorro, que eso sí que realmente es eficiencia. Pues, madre mía, nos has dado un montón de ideas, nos has puesto encima de la mesa más técnicas y más aparatos que podemos plantearnos Mm. instalar en nuestras casas, porque ya te digo, a ver, yo y normalmente la mayoría de la gente está acostumbrada a la caldera, a los radiadores y a los Sí, pero splits de aire acondicionado, pero claro, ya aquí van saliendo aparatos nuevos que a lo mejor son mm, más interesantes, que actualmente, inicialmente a lo mejor es una inversión un poco mayor, pero sí que optimizan y es que mucho mira, más ahora en ese aspecto, lo que el decíamos gasto y la antes, temperatura. el principal hándicap que tiene siempre esto contra las tecnologías tradicionales como son las calderas es lo que dices, es el impacto económico inicial, que es donde está la diferencia, lo que decías un poquito antes. Una caldera a día de hoy te cuesta 1.500 euros, 2.000 euros. Sí, Y una bomba de calor, la más barata probablemente, las más pequeñas, a lo mejor estamos hablando de 4.000 euros, en cuanto es ya con instalación y demás. Entonces, es verdad que lo mismo que decimos en todo es valorar en cada vivienda, porque a lo mejor yo ahora mismo en mi casa lo miro y digo, a ver, esto me va a hacer un ahorro casi de un 60% del consumo. Vale, ¿cuánto estoy consumiendo realmente? Si a mí mi ahorro de ese 60% van a ser 50 euros al mes, pues hombre, digo, oye, pues es que al final del año son 500 euros, la instalación me vale 4.000, pues estoy yéndome a unos 8 años de amortización. ¿Me puede interesar? Bueno, pues yo al final a lo mejor ahora te digo, joder, pues si yo tengo pensado vivir en mi casa, ya es mi casa definitiva o por lo menos a día de hoy, y pienso que voy a estar viviendo aquí los próximos 20 años, pues bueno, amortizarlo en 8 años está bien. Sé que en 8 años ya estoy ganando dinero. si dieran las garantías de 8 años sería Sí, maravilloso. no, mira, ahora mismo, sin hablar de Claro, marcas, porque hay sí, una sí, marca ahora lo muy amortizo en conocida. 8 años, pero es que a lo mejor a Mira, los 5 hay años tengo una, un problema técnico las y me lo máquinas, como con las máquinas patatas. te dan un tiempo de vida, estos equipos, de 25 años. 20-25 años de vida útil. Luego, obviamente, ahí entra que haya alguna máquina que salga peor o mejor y que en 5 años no te quita nadie que se haya roto. Pero hay una marca ahora muy conocida que, por ejemplo, se ha centrado en eso, en decir, oye, vale, la garantía que yo puedo dar, ¿cuál es? Joder, que a la gente diga, esto es una inversión económica muy grande, ¿qué hago con esto? Pues están dando 15 años de garantía. 15 años de garantía al nivel de
Lo que tienes que hacer es contratar el mantenimiento conmigo, que al final un mantenimiento lo vas a tener que tener porque es interesante El tenerlo. tema es cuánto dinero es ese Pues mantenimiento, mira, porque es un al final mantenimiento, es un si al mantenimiento final que sumo y cubriéndote resulta que me va a salir si tengo alguna avería para pagar la avería. cubriéndote la máquina, las máquinas más pequeñas, no hay una diferencia muy grande entre las máquinas más pequeñas y grandes, pero creo que es un mantenimiento de unos 300 euros anuales. Hombre, Y te pero está, y te 15 está por garantizando. 300, ya, pero 15 años por 300 euros es mucho Sí, dinero, sí, sí, ¿eh? pero claro, tú al final has hecho una O inversión sea, a lo la mejor, cuenta. tú has hecho a lo mejor una inversión en un equipo de 8.000 euros y dices, oye, es que si a mí este equipo Pero a ver, pero pasa si mañana hay se me split casca. de bomba de frío y de calor, que yo no creo que nadie se gaste 8.000 euros, no No, lo no, no, sé. pero estamos hablando de bombas de calor de clima, o sea, una aerotermia como tal. Ah, Lo que vale. conocemos como aerotermia. Al final un split. Sí, lo que me Un decías de split no te suelo vale, radiante y efectivamente, un tal, split no sino te una... vale 8.000 euros. Claro, yo, Un split claro, te estaba vale 1.000. alucinando, O digo, sea, ¿qué me está contando? efectivamente. Entonces, el tema está en, oye, lo que más le puede preocupar a la gente es, he hecho una inversión muy grande, porque al final no quita que son inversiones grandes, eh, que alguien me cubra a mí esto, ¿sabes? Que no tenga el problema de que si a mí en 3 años esto me da problemas, a ver quién me Yo, cubra a mí yo aquí. aquí, y perdona, yo aquí el problema principal que veo es que son inversiones muy grandes que nos dicen y que poco a poco nos van obligando Sí, a sí, no, no, es implementar, que es vale, así. pero es que los sueldos no han subido. Vale. Entonces, claro, em, yo salgo de médico, salgo de ingeniero como tú, o salgo tal, y resulta que gano 35.000 euros. Que la vida llevo 11 años que no ha parado de subir y mi sueldo se Está queda estancado. igual. Y tú dices, claro, pero es que son equipos que merece la pena, ¿qué tal? Ya, claro, pero es que nos están vendiendo la moto de Maroto. Mira, yo es lo que te decía un poco antes. Creo que esto Porque nos ha claro, esto es para atropellado. bolsillos. Yo creo que esto nos ha atropellado un poco al decir el tema del cambio climático, de que hay que cuidar el planeta y demás, no es una cosa nueva. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. No, pero Pero el tema, y perdóname, el tema no es que el problema no esté, que está. El problema es que te dicen que hay que solucionarlo, pero págalo tú. claro, Ya, pero si es imposible que a yo eso, lo pague. si es que a eso es a lo que voy. Al final nos ha atropellado el hecho de decir, tú sabes de este problema desde hace mucho tiempo, esta problemática, y has hecho un poco el, bueno, yo miro así un poco de reojo. ¿Qué pasa? Que las tecnologías han ido avanzando para solucionar estos problemas, pero tú no has ido implementándolos poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Que si ahora tú intentas solucionar todo el problema de golpe, pues ¿qué pasa? Pues lo que nos estamos encontrando. No, es que hay que comprar coches eléctricos. Ya, es que un coche eléctrico cuesta 60.000 euros. Y tú tienes garantías de que si yo me compro un coche eléctrico yo lo voy a poder cargar en cualquier sitio, voy a tener tal, voy a tener cual. No, Tengo una red eléctrica preparada para el consumo de todos los. no. No, pero si tú esto lo vas practicando poco a poco desde el tiempo en el que sabes, oye, hay que reducir el consumo de combustibles fósiles, hay que reducir esto, hay que reducir lo otro. Si tú eso lo vas implementando poquito a poquito, pues a lo mejor llegas a día de hoy y dices, oye, tengo estudios de coches eléctricos que por 30.000 euros tienes un coche eléctrico. Entonces ya no son 60. Y entonces ahí también puedes coger y decir, oye, y como lo llevamos trabajando mucho tiempo, también tenemos ya planes bien medidos y específicos de paquetes económicos, de subvenciones que de verdad lleguen. Ahora, por ejemplo, con este tema de las bombas de calor, ha entrado un poco la misma problemática que hemos hablado con la fotovoltaica. Había fondos de los fondos europeos, de la Next Generation, para instalaciones de bombas de calor y suelo radiante, que también nosotros las hemos tramitado. Eran instalaciones muy interesantes, porque al final, instalaciones en las que tú tuvieses suelo y bombas de calor, llegabas a tener importes de 6.600 euros. Hombre, pues joder, si yo he Es puesto una. asumible. Claro, si yo he puesto una bomba de calor que me ha costado la instalación con el suelo y con tal, 12.000 euros en total, teniendo en cuenta que he levantado todo el suelo de casa, lo he instalado y he puesto una bomba acorde con ello, si me quitas casi el 50%, pues hombre, es interesante. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? Que no han llegado los dineros. Que es que lo hemos tramitado y aquí a mí los euros no me han llegado. Había instalaciones. Nosotros trabajamos con una marca italiana que nos comentó, una de los comerciales que nos vino, dijo, mira, en Italia estaban dando un 110% del coste y lo daban antes de instalar. Entonces, claro, así tú sí que incentivas a la gente. A lo mejor es una forma un poco agresiva de incentivar porque al final la gente se lo No, monta no, de gano no. dinero, pero claro, si tú de verdad quieres hacer, oye, descarbonizamos y en viviendas en las que se pueda cambiar la caldera por una bomba de calor, vamos a hacerlo bien. Tú tienes que hacer eso, tienes que activar a la gente así. A día de hoy, por ejemplo, en estos últimos años, en España se está instalando ahora el sistema de los CAE, que son los certificados de ahorro energético. Esos son certificados que a las grandes empresas, digamos a las productoras como tal,
ellos tienen unos fondos finales en los que tienen que ingresar una serie de dinero en función del ahorro energético que ellos generan. Y si no lo generan, son penalizados. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si una gran multinacional coge y dice, oye, que es que yo este año tenía que generar 30 gigavatios de ahorro y he generado 28, me faltan esos dos, ¿qué puedo hacer? Antes era una penalización que decían, toma, tengo que pagar tanto, pago tanto. A ellos les daba igual. ¿Qué les permiten ahora? Este sistema de mercado de los CAE te permite comprar el ahorro que genera un particular. De modo que tú, por ejemplo, coges y dices, oye, que yo voy a cambiar mi caldera por una bomba de calor. Pues yo te cojo y te digo, vale, te voy a hacer un cálculo del valor de los CAE que tú vas a generar. Tú haces un cálculo pues, sencillo, son unas listas que están publicadas en el ministerio, una serie de fichas en las que te ponen, en caso de los particulares, por ejemplo, en viviendas, es la RES 060. Es una ficha que te viene y te dice, mira, tú tienes que ponerme tienes que hacer certificados de eficiencia energética de la vivienda antes de hacer la instalación y después, para ver cuál es el ahorro que tú generas, unas fotos del sistema que tienes actualmente, una foto del sistema que vas a tener después para ver las características del equipo y no tiene mucho más datos. Haces un cálculo y dices, oye, mira, he generado 4.000 kilovatios de ahorro. Pues por cada uno se te genera un CAE, que se llama un certificado de ahorro energético. Pues las grandes empresas ahora pueden comprar esos paquetes y decir, oye, que me falta tanto, hago un paquete de tanta gente individual que ha generado sus ahorros y lo Y compro así para ya mí. cumplo la normativa. Cumplo la normativa, y a mí no no me me imponen penalizan. una... ¿Y qué es lo bueno? Que yo a ti te cojo y te digo, oye, mira, yo he hablado con estas empresas que lo generan, compran cada certificado, está en torno a unos 120, 140 euros. Entonces yo a ti te cojo y te digo, oye, que mira, que con lo que has generado, te estoy diciendo que a lo mejor te van a dar 4.000 euros. O normalmente están todos los valores de los que yo he estado calculando últimamente, el mínimo que he tenido ha sido de 1.500 euros y el máximo ha sido de 7.000. Ya. Claro, si yo a ti te llego como particular y te digo, oye, mira, vas a poner una bomba de calor, te vas a dejar 10, 12, 15.000 euros porque tu casa es una casa grande, necesitas un equipo grande, Pero te van van dar a 7.000. cobrar Y lo bueno que tiene esto es y te van a que comprar eso, te lo está pagando te va una a empresa ayudar. privada, no te lo está pagando nadie a través de una subvención. Entonces no vas a estar 3 años aquí haciendo papeleos. Esto en un máximo, nos han dicho que entre 2 y 4 meses máximo está pagado y está en tu cuenta. Entonces, claro, ya no es lo mismo, ya no es decir, estoy haciendo una instalación de 12.000 euros que voy a amortizar en 8 o 10 años. ¿Y eso cómo se llama? Repite el Los nombre. CAE, CAE, Los... Certificado de Ahorro Energético. Y eso, por ejemplo, pues es un sistema que ahora se está implementando en un mercado libre que quieras que no, es un valor a decir, Y eso, oye, y eso se puede aplicar a qué dispositivos. Tiene muchísimas, porque por ejemplo, dentro de las viviendas, por ejemplo, los cambios de caldera y demás, que es lo que principalmente se va a empezar a pedir, es lo que decías. Hay que tener un poco de cuidado porque se ve en muchos sitios no, que van a prohibir las calderas en 2030. Bueno, es relativo. O sea, lo que se va a prohibir es la fabricación de calderas de consumo 100% que no tengan... Eso es un detalle importante. Claro, o sea, es muy alarmista al decir, se prohíben Claro. las calderas en 2030, no te van a venir a tu casa a quitar la caldera. La cosa está en que las que se fabriquen a partir de ese año ya tienen que venir preparadas para trabajar con hidrógeno, para trabajar con diferentes biogases y demás, al menos en un 20% de la capacidad total. Pero no te van a decir, oye, que tienes que quitar la caldera ya. Es lo mismo que hay ciertos gases, nosotros, por ejemplo, las normativas que trabajamos de gases, es lo mismo. Todos los splits y demás normalmente trabajan con un gas que es el R32. En 2025 ya se acaba el R32. No, o sea, en 2025 no producimos R32, pero las cosas que están fabricadas en R32 no se van a tirar. Tienen que seguir funcionando. O sea, esto, y si yo tengo esto, será más fácil o más difícil conseguir consiguiendo el gas. Pero no me van a obligar a decir, oye, que desmantelamos todo. Entonces, bueno, hay que tener mucho esperemos cuidado con que no eso. se les ocurra. O sea, porque con los lo coches pueden van a hacer. una marcha. ¿Ves? Pero es lo que te digo, no puedes Que intentar dices, solucionar lo que no oye, has solucionado en 20 años, solucionarlo en uno. Ese es el problema. O sea, al final tú no puedes coger ahora y decir, no, cambiamos todos los coches, cambiamos todas las calderas. Que esto no es así, que esto es una transición que tiene que ir poco a poco. Y por ejemplo, este sistema de los CAE o deducciones también que hay en el IRPF, que son las principales ayudas de este año que entra y demás, y este que estamos anterior. Que son muy interesantes. Yo el otro día hicimos... Sí, pero las deducciones, esas... Es que ¿Eso cómo es va? curioso porque
Yo pensaba que al final era una deducción de Porque lo si que a yo mí me me ha hago la retenido. deducción, o sea, si yo hago esa gestión en el 2024, Ujú. luego lo tengo que implementar en la renta de Claro, 2025 porque en 2025 hago el ejercicio del eso es. 2024. Claro, es verdad que esa parte es muy interesante porque los importes también son muy altos, llegan a ser muy altos, Sí, el tema pero es claro, que esa normativa acaba ahora o... depende. Hay una que sí Porque que he termina ahora el leído 31 de que 24, pero va a ser ampliable hasta el 31 de 2025 mínimo. Entonces, es verdad que no sé si entran todas las especificaciones de vivienda, porque, por ejemplo, los adosados están ahí en una parte en la que no saben si tratarlo como vivienda unifamiliar o como vivienda pareada. Eh, Eso es más a través de un gestor, que es el que lo va a acabar haciendo, porque al final la declaración te lo va a hacer a través de un gestor, pero en todas las demás tipologías de vivienda, en piso normal, en viviendas multifamiliares y demás, en eso no va a haber problema hasta 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025 va a seguir estando. Y es lo que dices, son importes que son muy interesantes porque es verdad que son grandes cantidades, pero claro, yo pensaba que eran deducciones sin más dentro de la Claro, esta, de pero la no, declaración de la renta. es que es un importe que te conceden directamente, que te dan como devolución en la renta. Entonces, tú haces a lo mejor Entonces una casi mejora. te resulta más interesante hacer eso que pedir la ayuda. Claro, es que ahora mismo esos dos sistemas, lo que te comento del CAI y el IRPF, son complementarios. Entonces, claro, tú a lo mejor haces una instalación de. Puedes hacer los dos. Claro, por ejemplo, la O del sea, IRPF. el que hagas uno no te invalida que hagas el No. otro. Claro, entonces, por ejemplo, la del IRPF, si tú haces una mejora de creo que es hasta un mínimo un 30% de mejora de eficiencia energética. Es decir, que tu consumo, por eso haces el certificado previo y posterior, tú marcas en el Esos son los certificado previo. estudios que tú haces, ¿no? Dentro de eso, uno de ellos. Entonces, dentro de eso tú haces ese estudio y dices, oye, pues mira, tiene un consumo de 127 kilovatios metro cuadrado año. Y ahora, al poner esta máquina, se ha reducido a un 30. Esa etiqueta energética que vemos en muchas cosas de A, B, C, D, F, G, pues oye, que es que mi vivienda está en la F y ahora al cambiar la caldera y poner una bomba de calor, me voy a la A. Todo ese ahorro que yo he generado, por un lado está el CAE y por otro lado digo al IRPF, oye, mira, que he hecho una mejora de esto y mi coste de instalación han sido 15.000 euros. A partir de los 15.000 te hacen una deducción de hasta un 60%. Te cogen de base 7.500 euros, entonces te pueden dar hasta 3.000 euros. ¿Qué pasa? Que es que esos 3.000 euros son devolución directa de Hacienda. Claro. Y son durante 3 años, hasta 9.000 euros. Sí, porque claro, es como una retención, es decir, Claro, te lo he retenido, te lo es devuelvo. verdad que, claro, tienes que ver, ahí yo ya no entro porque eso es tema de gestoría. Yo más o menos lo que he estado viendo en algunos casos concretos que hemos estado trabajando, Funciona funciona bien. Claro, no sé hasta qué punto, claro, lo que dices, al final a mí me está dando 3.000 euros este año, que en el ejercicio del año que viene, al final han sido 3.000 euros que han venido a mi bolsillo y Pero van a el estar tema ahí. es que te los consideran como ingreso o simplemente es Sí, un... Ah, ese vale. es el tema. Entonces, Vale. creo que sí, ¿eh? O sea, ahí O lo sea, yo dejo te doy entre 3.000 comillas. euros y te los doy en el Claro, a 2024 y ver, cuando hagas la declaración de la renta del 2025 va a aquí ser un ingreso, la frase va a ser un con Hacienda ingreso hemos del topado. cual me Claro, voy a llevar un yo te estoy dando porcentaje. dinero, pero al final voy a pillar pasta por otro lado. Entonces, claro, es entre comillas, pero bueno, no deja de ser una ayuda, ¿eh? O sea, que no podemos quejarnos de eso. ¿Qué pasa con ello? Que al final las instalaciones que a lo mejor se me han ido a 15.000 euros masiva, que sean 17 o 18.000 euros, si yo genero un CAE por un lado de 4.000 euros y por otro lado me dan 9.000, una instalación de 18.000 euros a lo mejor se me Y queda en el CAE 4 o también lo 5.000 euros. consideran No, como ingreso, creo que no. Porque al final eso es a través solamente de. es la ayuda. No lo sé, ¿eh? O sea, no lo sé. Creo que Pero al claro, final. la ayuda como no llega, Claro, pero es que si a ti te comparan y te dicen, es oye, que te da mira, igual. tienes una tramitación de una subvención, que por cierto, claro, las de los fondos europeos ahora mismo ya no están, Claro, no hay es fondos que... de ningún tipo, entonces, en teoría se iban a ampliar, se iban a tal, pero claro, si yo a ti te digo, mira, tienes esta tramitación por aquí de los fondos europeos, en las que igual estás 2 años esperando a que te la revisen, ya no a cobrar, simplemente a que te la revisen, o tienes por este otro lado una deducción de Hacienda que sabes que el año que te toque, o sea, en el momento que te toque hacer la declaración, te la van a dar, y por otro lado el sistema de los CAE, que en máximo de 4, o como muchísimo vamos a tirar, que ahora esto empieza a funcionar y tarden 2 meses más y se te vaya 6 meses, ya en medio año para cobrar 4.000 euros. No es esperar 3 años a que me revises a ver si me los das. Entonces, eso sí que es una manera de incentivar a que la gente diga, oye, pues joder, se me ha fastidiado la caldera, puedo comprarme una caldera por 2.000 euros, o puedo valorar un poco esta situación y decir, oye, mira, ahorro más, tengo menos consumo y demás, y encima ya no es una inversión inicial descomunal,
Porque, joder, aunque digas directamente, mira, pues solo voy a hacer la deducción del IRPF o solo voy a hacer lo de los CAE porque no quiero entrar en más papeleos, pues te está quedando una instalación que a lo mejor valía 15.000 euros en 4.000 y bajas muchísimo los años de amortización, claro. Claro, y además lo vas a cobrar. Que eso es lo Que eso es principal, lo que es lo principal. principal que todos Bueno, quieren, claro. sabes que después de este podcast a lo mejor tienes que montar una consultoría. Nada, tendremos más trabajo. Le tendrás que decir a tu jefe que te No, que te dentro suba el de, sueldo. dentro de lo malo, la verdad es que yo, por ejemplo, en estos últimos meses sí que empiezo a ver un poco más de movimiento en eso, de decir, bueno, como más concienciación de gente de, oye, estos sistemas hay que empezar a valorarlos porque es verdad que, Yo lo que veo es que, porque yo soy muy curiosa, y, y claro, yo digo, vale, desde Europa se va a saco paco con la protección políticas de verdes y... políticas verdes y demás. Pero claro, si tengo a la India, a Pakistán, Mira, no sé si has a Asia, visto hoy a justo Rusia, a Estados Unidos, que se pasan por el forro todos. que justo ahora que lo has dicho, he visto esta Claro, mañana en y la no, y India están en además es máximos que, históricos, claro, ahora y pero además es máximos que, históricos de que a 100 metros del Taj Mahal no se ve. ya, pero escúchame, O pero sea, es que Europa es el 7% de superficie terrestre. O sea, como el 7% va a solucionar. Sí, es decir, si yo no cambio la mentalidad claro. de toda esa gente, yo me estoy pegando tiros en los pies. A ver, el problema es lo que comentas ahora mismo, esto es un A ver, que problema, es muy duro decirlo, pero no, es así, es un problema global. Obviamente, si la gran mayoría no hacen nada, o los que siendo una minoría son una superficie muy grande, no hacen lo que tienen que hacer, obviamente es muy complicado. Pero sí que es verdad que tenemos que tener un poco la mentalidad individual de cada uno, de decir, oye, yo voy a hacer lo que está en mi mano. Es un poco como pasa con todos estos tipos de problemas. Es más fácil unirte a la hora ya, de pero decir, Europa nos tiene claro, que ayudar y el tema es que no efectivamente, ayuda. ese O es el sea, problema que de lo nos que lo está estamos viendo. imponiendo y nos está haciendo como que tengamos una buena conciencia, pero empieza Sí, desde desde... ti. O sea, tú me estás diciendo a mí que yo cree conciencia ecológica, Sí, pero tú no me estás, o sea, tú no estás creando ninguna conciencia para que yo pueda llevar a cabo eso que tú me estás planteando encima de la mesa. Porque si no me ayudas, porque lo de ayudarme económicamente, hay muchas maneras de ayudar sí, económicamente. O sea, yo lo que veo es que al final son manejes de dinero que se van quedando por el camino. Porque mira qué manera tan fácil de ayudarme a que yo implemente todos estos adelantos tecnológicos para optimizar el gasto de energía, como bájame los impuestos, no me sí, des sí, el sí. Si es que dinero, no, o sea, no todo haz son que yo subvenciones, gaste efectivamente. menos y Efectivamente. además te sale más barato porque tú no tienes que gestionar tanto dinero y no tienes que producir tanta burocracia. Mm. Es decir, te estás ahorrando en todo, pero no es esa la política. O sea, la política es genero más dinero, imprimo más dinero, hago que la vida sea más cara porque el Sí. dinero cada vez cuesta menos, para ti la vida cada vez es más cara porque tu sueldo, al tener Está ahí. menos valor el dinero y Da encima para lo no que ganas da. más, ganas la mitad, pero yo te impongo una serie de normas para cuidar el medio ambiente, las cuales ya, como las pagues, ya no es cosa mía. Pero yo te voy a dar dinero, pero un dinero que luego no vas a recibir. Entonces, perdóname, pero para el ciudadano de a pie, No, no. llámame tonta, pero yo me rijo por la filosofía de mi abuela, donde entran cuatro no te puedes gastar seis. Sí, sí. Bueno, pues aquí es como que me dicen, te vamos a dar seis y luego me piden que me gaste ocho, pero lo que entra en mi casa son cuatro. Entonces el cuento de la lechera. O sea, mi vasija de barro ya está rota Sí, sí. desde antes de empezar. Es que es un poco lo que... Por eso yo, I- por ejemplo, creo que igual, no este lo tema... sé. No, yo por eso creo que, por ejemplo, este tema de la subvención, de lo que estamos hablando, que no son subvenciones como tal, sino ayudas como puede ser lo de los CAE o tal, es bastante más interesante por eso, porque al final ya no te estoy diciendo, oye, gástate 8 que yo a lo mejor te doy 6, ¿sabes? O sea, oye, te puedes gastar 8 porque de verdad te voy a dar 6. Entonces tu gasto no va a ser ya de 8. O sea, vas a tener un gasto de 2 que es asumible dentro de lo que tal. Y ahí es un poco lo que dices, la conciencia individual no la podemos perder. O sea, no podemos llevarnos por la ola de,
Es que claro, si el que tiene que hacer cosas no las está haciendo, pues es que, claro, lo fácil es eso, es decir, es que si la India no ayuda, por mucho que hagamos nosotros en España no sirve de nada. Bueno, el granito que podamos aportar nosotros va a servir. Si podría servir más si la India echase un cable, pues también, o si China echase un cable, pues también, o Estados Unidos, claro, pero no podemos Yo a caer lo en mejor soy decir, un poco más conservadora porque digo, sí, pero que sí, es lo normal, te quiero decir, al final el pensamiento tú es ese, es decir, fabrícame el coche claro, joder, que eléctrico es que yo estoy aquí No, gastándome ya. lo que tendríais que estar haciendo Pero vosotros. mira, tú de repente dejas de fabricar el coche eléctrico, lo fabrica Asia, le pones aranceles y tú fabricas tu coche eléctrico que a mí me cuesta 40.000 Basta. euros. Asia me lo fabrica que por 30.000 lo tengo por 25.000 y ahora dices, ¿cómo? ¿Que le va a costar al usuario 25.000? Espérate que ahora te pongo unos aranceles para que te Sí, cueste sí, no, igual. sí es así. Y resulta que yo sigo teniendo el mismo sueldo de caca. O sea, que es que me da igual. Es que yo creo que de entrada la Unión Europea no lo está haciendo bien. A ver, yo es lo que te Y, decía y un poco. siento, y siento No, no, no no, si es que, opinar no, no, pues como tú. es que es O así. sea, O mira, sea, yo que entiendo yo que no es, es que tenga, no es que no tenga conciencia no, ecológica, pero yo es entiendo que que no me la puedo claro, yo permitir. entiendo que es muy complicado por eso, porque al final tú lo planteas y dices, joder, todos los problemas que estás viendo tú, ¿no? O sea, es que es la realidad. Entonces es un poco dejarte llevar a decir, mira, haciendo un poco la analogía, digamos, es como si, por ejemplo, con el tema de Valencia tú dices, joder, es que baje yo con una pala no aporta nada. Porque claro, si hay un montón de personas que no están bajando, pues es que no me ayuda. Coño, todo el aporte que puedas hacer tú, aunque sea un mínimo, va a estar bien visto, va a estar bien agradecido, porque al final, joder, no deja de ser una ayuda. Esto es un poco la misma analogía en este aspecto, de decir, sí, efectivamente aquí tenemos que remar todos. En el momento en el que haya uno que reme para el otro lado, pues nos está fastidiando al resto. Pero claro, ¿qué haces? Te unes a la ola y dices, pues mira, vamos aquí a quemar gasolina a morir y ya está. Y si duramos 3 años, hemos durado 3 años. Luego nos echaremos las manos a la cabeza y diremos, joder, es que, pues fíjate. Entonces es complicado, lógicamente, porque al final nos toca en el bolsillo. Y por mucho que queramos, lo que nos importa es el bolsillo. Tu O jefe sea, te tiene que cuidar esto es mucho. así. No, pero Dile, es que es así, esa es la jefe de realidad. Diego, le tienes que cuidar bien porque te vende muy bien el discurso, Esa, ¿eh? esa, es, esa es la realidad. Y la filosofía. Pero es lo que te comentaba un poco. Yo creo que igual, o sea, a Europa le ha pasado lo mismo. O sea, te has encontrado atropellado. Yo me acuerdo cuando estaba en la carrera estudiando la parte de renovables, cuando nos hablaban de la Agenda 2030, que la tenemos ya aquí al lado, que yo lo estudiaba hace 10 años, y entonces era como, bueno, todavía nos queda. Mi propio profesor nos decía, mira, y él era totalmente especialista, vamos, ha estado trabajando muchísimos años en investigaciones de renovables y más, y nos decía, los conceptos que están poniendo aquí son inalcanzables y lo sabemos desde ya, lo sabemos desde 20 años antes de la Agenda 2030, sabemos que lo que se está marcando de, no, disminuir la temperatura media del planeta 1,5 grados, si va a ser imposible. Pero claro, queda muy bien en un papel escrito el decir, Es oye, mira, vamos a cumplir con ¿Sabes qué esto, con esto, pasa? con Que yo esto. hablo de la Unión Europea y no entiendo nada, porque te dicen que hagas una cosa con una mano y ellos hacen la contraria con la otra. Claro, Porque hablamos de los microplásticos, hablamos de tal, y luego tú miras los envases y resulta que a lo mejor por normativa no tienen que poner un plástico, tienen que poner 5 en un mismo pero es que producto. son, Entonces, ¿qué ecologismo me estás es que son vendiendo? cosas muy básicas, porque por ejemplo, hoy salía... Entonces, no, perdóname que no pueda tomar en serio No, la no, Unión si es Europea. normal, pero si es que la cosa ha sido que no han sido realistas en lo que han planteado de inicio, porque hoy salía, por ejemplo, la Úrsula von der Leyen diciendo, no, está claro que van a tener que convivir los combustibles fósiles con las renovables, efectivamente. Entonces tú no me puedes vender el discurso de tenemos que acabar con los combustibles fósiles y todo que sea renovables. No, si es que a día de hoy, en los 6, lo que hablamos antes del comunicado de la CE, de los 6 primeros meses de 2024, el 74% de la producción de la electricidad, el 50% ha venido de energías renovables. Joder, pues ya es un buen avance. No quieras hacer no, es que el 100% del consumo... Bueno, si no estamos hablando de abolir ya los combustibles Es que fósiles, sienta si es un, medir un poco con Claro, esto, pero es que sienta un poco mal, porque es como hasta que no les topa la realidad en la cara, vas los tarde, es que vas ciudadanos, tarde. claro, pero los ciudadanos ya llevamos sufriendo mucho tiempo. Es como hasta que un lobo no le ha atacado el pony de su hija, Eso ha es. dicho, uy, que igual hay que controlar un poco al lobo. Pues No, es que te lo es que vienen ese ha sido, diciendo los ganaderos es que hace ese ha sido el muchos años. problema. El tema es que no escucháis, es que no trabajáis para los ciudadanos. Yo creo que es que tienen un negocio ahí montado con tanta ayuda y Pues tanto dinero que se mueve y ese es uno de los problemas que por el principales camino me lo voy otro de llevando. los problemas Y principales perdonad, ahí es, pero... joder, probablemente tengas de las
promociones, digamos, de la gente más preparada de los últimos años. Y no les tienes en los puestos en los que tienes que tener. Es decir, se les llena la boca de tenemos un montón de expertos, un comité de expertos. Tu comité de expertos No es verdad. Claro, pero tu comité de expertos de medicina tendrá que ser un médico. No tendrá que ser el primo de no sé quién, que se le da muy bien gestionar cosas. Eso es lo que no puede ser. Últimamente escucho mucho eso. Es que es así. Que antes se escuchaban los técnicos. Ha pasado con el tema ahora los técnicos han desaparecido. Ha pasado con el tema de la gana. O sea, si a ti tú tienes a científicos diciéndote o meteorólogos diciéndote, oye, que mira, que viene esto. O sea, que luego se podrán acertar más o menos, que esto es lo de siempre. No, es que fíjate el del tiempo, todas las veces que falla. Ya bueno, y todas las que acierta. Que esto al final es volátil. A lo mejor esto es así. Pero no puede ser que el que vaya a dar la alarma no sea meteorólogo, por ejemplo. Que no tenga ni idea de lo que está haciendo. Porque luego te pasan estas cosas y es cuando nos echamos las manos a cabeza. ¿Por qué? Porque vamos tarde en todo. Entonces, esto es lo mismo. O sea, si a ti te están diciendo, oye, tenemos que bajar el consumo de combustibles fósiles, has tenido años para plantearlo. Pero y escúchame, y no solamente el que tiene que dar la alarma, sino el jefe del que tiene que dar la alarma. O sea, no puede ser que estos sean gestores escucha, de qué, que necesitas gente que esté, que cada de verdad sepa cada de lo que departamento necesita personal especializado en su departamento, incluido el jefe. Totalmente. Y es más, le tienes que dar potestad a que puedan tomar decisiones, porque precisamente yo creo que muchas veces no se toman decisiones porque necesito el permiso de... Pero ese que da el permiso sabe del tema, no, pero necesito su permiso, claro. Porque si voy por libre y pasa algo, la que me puede caer es muy gorda. Ese miedo yo creo que está haciendo que las cosas vayan muy mal. Antes había expertos y cogían la responsabilidad y luego a veces había daños menores que, perdóname, el jefe de arriba decía, no te preocupes, pero el mal menor ha evitado que haya un mal mayor. Hemos perdido esa perspectiva. Sí, totalmente. Pero es que lo que comentamos es que al final, o sea, si tú de verdad tienes gente especializada en un tema, o sea, es que si yo voy al hospital... ¿Cómo es posible que un bombero necesite el permiso del alcalde de turno? Claro, no tiene sentido. Porque su superior le dice, es que el alcalde de turno no me ha dado permiso. ¿Pero cómo? Pero entrar ahí para adentro, bueno, pero es que han fallecido 2 personas ya, pero es que si no entramos, fallecen 40. Entras ahí en el tema de burocracia, de papeleos y de tal, que es ridículo. Que no tiene ningún tipo de sentido. Pero son cosas básicas, es decir, tú vas a un hospital porque te has roto una pierna y te vendrá un traumatólogo porque es experto en temas de huesos y no te va a venir el que se dedica a neurología a mirar por qué te has roto la pierna. ¿Por qué? Pues porque son especialistas cada uno de sus temas. Entonces, en todos los demás ámbitos tiene que ser igual. O sea, lo que no puede ser es que el ministro de Sanidad sea economista, porque no tiene sentido. O sea, es que esas son las cosas que no podemos. Y nos pasan un montón de partes de decir, tío... No, ese ministro tendrá su equipo para que luego se gestionen bien los hospitales a nivel económico. Pero ese señor, como es médico, sabe las necesidades... Son cosas que yo creo que cualquier persona que las vea dice, joder, son cosas súper básicas que no se están llevando a cabo. Entonces es como, joder, ¿cómo queremos que...? Y bastante bien vamos, te quiero decir. O sea, si es que tenemos a un mono al volante del autobús. Es que bastante bien vamos en todos los aspectos. Lados. Y al final, si lo malo de esto es que es lo que se ha visto aquí, que nos tenemos que salvar el culo nosotros. Y que no nos merecen, o sea, es que no nos merecen, que es la pena. Ya, yo sigo diciendo que hay que olvidarse de las ideologías, que te tiene que dar igual, o sea, que es como, ¿y tú de quién eres? ¿Y qué más da? Sí, yo creo que ya entre la pandemia y ahora los temas estos, nos ha quedado claro a todos que el problema no es blancos, azules, rojos o verdes, y el problema es todos en general, o sea, el problema es que hay que acabar con algo ya de decir, oye, que hasta aquí, que ya no nos toleráis más, o sea, que no puede ser, ya. Diego, llevamos un montón de tiempo hablando. Nos quedan energías todavía por tocar. Vamos a tener que hacer otro podcast, porque es que si no, claro, aquí no podemos estar. Era un tema muy amplio y a los dos 3 nos gusta horas, mucho, claro. Entonces, yo sé que tu agenda es muy apretada, pero ¿te animarías a hacer otro podcast para hablar? Yo si busco hueco, ya sabes que yo esto es mi casa, o sea, yo eso lo tengo claro. Bueno, pues quedamos en eso, que te comprometes, no se sabe cuándo, sí, yo algún ante día. Cámara me comprometo. Mira, te vamos a dar un regalito
que es una camiseta de nuestro Perfecto. podcast para que lo tengas de recuerdo y en Mm. agradecimiento a tu visita. Vale. Nuestro técnico nos la va... Toma, magia. Te la vamos a dar para que la tengas de recuerdo. Y nada, tenemos este librito también, que es para que firmen nuestros invitados, que ahora también ya cuando cortemos cámara, uy, no te retires mucho el este, luego ya si quieres lo firmas. Vale. Y nada, muchísimas gracias por haber estado Ya te he dicho, aquí yo con encantado y nosotros. que haya salido esto adelante. Sí, yo espero que mucha más gente Sí, se anime. joder, al final es lo que hablábamos un poco, la idea que era eso, ¿no? Es decir, joder, Claro, hay, mira, hay muchos, mira hay que hay muchos gente ámbitos que... abiertos para mucha gente, pero luego hay Claro. gente del día a día que Claro, no tenemos porque- tanto altavoz. claro, Y si porque, se puede generar tú- uno, pues oye. No, porque claro, tú ves los podcasts y va como más gente conocida, expertos más reconocidos, tal, pero es que la gente de a pie es gente experta también, porque trabaja en sus sectores y son profesionales, Y pero yo lo profesionales igual de principal que veo, buenos. por ejemplo, en los podcasts al final es que la gente que habla de los problemas que habla no suele tener esos problemas. Es Ya. un poco, no es gente, lo que decimos, al final hay gente conocida que yo puedo hablar del problema de la vivienda, pero vivo en una mansión, entonces no me preocupa tanto. Y al final gente de a pie que diga, oye, mira, los problemas que tenemos son estos, que son los que tenemos tú, yo y todos, y el poder tener ese pequeño altavoz de decir, oye, que ojalá vaya haciéndose más grande y sea un altavoz de decir, oye, que voy aquí a contar lo mío. Claro, sí, y Así sí, yo en el que- primer podcast lo dije, claro, lo comenté, digo, claro, mi gente de confianza me decía, pero ¿cuál va a ser tu nicho? Digo, ¿pero qué nicho? Digo, mi nicho es todo el mundo, pero Claro. sí, yo lo que quiero es traer a gente como tú y como yo, Lo madre decimos, mía, del día a día. Sombra ha entrado en escena, tenemos un gato, no sé, que igual se le ve y acaba de entrar en el estudio, entonces... ¿Cómo se nota que esto es de Pues andar por del día a casa? día, lo que hemos dicho. Más claro que Que esto es un podcast de andar por casa, que se te mete la mascota de turno y todavía mover alguna cámara y a nuestro técnico de sonido le dará un parrús. Bueno, Diego, Pues nada. lo dicho, Quedamos para quedamos para el continuar. próximo podcast. Nada, me voy a despedir de la gente. Espero que os haya gustado mucho este podcast, ha sido un placer que Diego nos haya visitado. Ya sabéis que se ha comprometido a hacer otro podcast para seguir hablando de renovables y de lo que tú quieras. Y nada, volveros a recordar que estamos en redes sociales, que somos Mamas Way, que vamos a poner en descripción un email que es mamasway28@gmail.com, en el que si queréis participar, como ha participado Diego, pues este canal está abierto para todo el mundo. Tenemos pendiente un par de personas porque queríamos hablar con una psicóloga para hablar de la Salud gestión mental y emocional. demás. Teníamos también una asociación de vecinos de barrio que a final de cuentas ellos canalizan mucho la Muchos problemas problemática. en Claro, general. pero es lo mismo, es que cuadrar agendas es súper complicado. Sí. Entonces tenemos Vivimos muchas cosas. demasiado estresados Y todos. claro, y yo digo, joder, pero es que voy buscando la gente, pero no voy haciendo podcast para que la gente vea en qué va a consistir esto. Y estaba un poco frustrada. Bueno, poco a Espero que contigo ese granito cogemos ritmo. ya empiece la montaña, porque de verdad que tengo unas ganas de echar para adelante este proyecto que ni te imaginas. Así que eso, estamos en redes sociales, en Facebook, en YouTube como Mamas Way y en Instagram como mamasway_betterway. Ya sabéis, si queréis participar en este canal, pues nada, escribirnos a nuestro email, os contestaremos y nada, que podéis formar parte de esta comunidad de mamas. Y poco más que decir. ¿Tú tienes algo Nada, lo que hemos dicho, que la gente se anime a venir que la gente se anima a venir? y que cuente cada uno lo suyo. Pues nada, si os ha gustado el podcast, darnos un like, que nos ayuda mucho. Y ya si os queréis suscribir, pues estupendo. Vosotros vais a ser los que hagáis crecer este canal y que a la gente del pueblo
se la escuche. El Se escuche un pueblo poco. para el pueblo. Efectivamente. El pueblo hablando del pueblo. Que eso Eso es- consistía... esa es la parte importante. Claro, esa es la parte importante. Eso es lo que queremos en este canal. Así que nada, chicos, un abrazo enorme para los valencianos y para todos los afectados por las inundaciones. Y nada, un abrazo a todos. Ponernos en comentarios qué os ha parecido el podcast, las cosas que podáis aportar también en comentarios de experiencias que hayáis tenido al poner vuestras placas solares o vuestro cualquier instalación, que a lo mejor pues yo puse esto y me pasó y la verdad es que esto me ha funcionado, porque al final vuestros comentarios también nos Sí, al final el ayudan. feedback de la gente es más mejor vendedor que un boca a boca, no lo hay. Ya te digo, O sea y si que queréis que vuelva Diego, pues ya sabéis también, muchos like y decirlo en los comentarios y así no se podrá negar porque lo reclamaréis está vosotros. grabado, está grabado. Pues nada, un abrazo enorme a todos y nada, y terminamos este segundo podcast. Bueno, chicos, nos despedimos. Un abrazo a todos.